Sí, se oye genial. Muchas gracias. Vale. Vosotros, para que no se acoplen los que estáis online, eh, en principio, por favor, utilizad el chat, aunque quizá podríamos utilizar también eh, el audio, o sea que lo probamos. Me levantáis la mano y yo os doy paso, ¿vale? Muy bien. Pues nada, Vale, a ver. gracias, Aristide. Este también tiene que estar. Bueno, si nos escuchan bien, no tocamos nada. ¿Vale? Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Ir poniéndoos por aquí, si os parece. Vamos a empezar nada, en unos minutos. Vamos con un amigo que se queda en la puerta. Muy bien. Lo que necesitéis. Sí, hombre, si no va a llegar. Lo que necesitéis. Tenemos unos minutos todavía, así que no os preocupéis. A ver, estaba viendo. Vale, a ti se te ve muy bien. A ver, sí, a ti también de frente se te da Sí, perfecto ahí. se ve estupendo. Vale. Pues empezamos ahora en nada, en unos minutos. Vale, para saber, mientras vamos empezando, de dónde sois, tú ya nos lo has dicho. Ah, vale. No, pero él es Pero, informático. vale, vale. Si venís de la UPM, si no, da igual, ¿eh? O sea, esto es una sesión abierta. Como no es, ¿cómo que no es de la UPM? Pues no, no. Vale. ¿Y cómo te has entrado en esta sesión? Vale. Buena opción. Muy bien. ¿En tu caso? Muy bien. Estupendo. Eres Erasmus. Y si hablamos muy rápido, pero si hablamos normal, nos entiendes. Vale, genial. Pues muchas gracias también por venir. Vosotros dos que venís juntos también, ¿no? Ah, sois del MBA. Muy bien, estupendo. Yo, bueno, de aeronáuticos, de la UPM y bueno, Que viniste a los premios, me habías dicho. Muy bien. ¿Y porque estás pensando en participar o ya has participado o lo tienes ahí en...? Ahora estoy trabajando como en dos startups, participando en dos startups y Muy bien. intentando meterme. Te ha quedado el gusanillo por lo que sea y me parece muy bien. Yo creo que Alberto... Hola. Hola, ¿qué tal? A ti ya te conozco, o sea que... Muy bien, buenas. Muy bien que hayáis venido porque me ha dicho Alberto que además va a abrir algunas ofertas de empleo. Así que nada, chicos, si podéis, poneos así, ¿vale? No quiero que estéis incómodos porque tenemos un aula enorme, ¿vale? Pero poneos así para donde tú quieras. ¿Vale? Vamos a empezar nada en un par de minutos que tenemos a una persona perdida en la escuela. Bueno, ya debe haber aparecido. Muy bien. Nosotros que tenemos que estar aquí pegados porque, bueno, sí, bienvenida. Y os habéis encontrado por lo que he visto. Hemos quedado. Muy bien. Pues fíjate que no sabía si habéis hablado entre vosotros, se me ha olvidado, pero os iba a haber escrito, os había escrito para, si iba a escribir. Yo me pondría un poquito más centrado, ¿eh? Es que no podemos movernos. Es verdad que lo importante es el audio, pero no podemos movernos. Vale. Sí, claro. Y Jesús, puedes hacer preguntas. Pero fáciles. Alberto está preparado. A ti te veo también mañana, Mayerly, ¿qué tal? Luego te doy peso. Que a ti te veo mañana también. Muy bien. Vale. Chicos, nada, un minuto y empezamos. Os recuerdo un poco la dinámica y a los que estáis online, que sois unos cuantos también, lo mismo. La idea es que hagáis preguntas vosotros, no que las haga yo. Yo, Alberto, le conozco. ¿Cuándo participasteis vosotros en Azul UPM? Ni me acuerdo. 2020.
No, perdón, 2008 sería. 2008, 2009, sí, 2009. algo así. O sea que hace un tiempo, ve 15, 16 Puede ser. años. Y es verdad que aunque él he estado siguiendo la trayectoria, bueno, vamos a actualizar un poquito, pero la idea también es que vosotros preguntéis. En cuanto yo deje de hacer preguntas, estaremos encauzando bien la sesión. Lo digo porque para que haga solo yo preguntas, podríamos haber quedado a comer. Esta es tu botella, entiendo. Pues buenas, vamos a ir empezando. Si podéis, por favor, nada, que nosotros no nos podemos mover por la cámara. Muy bien. Pues chicos, esa es la dinámica. Para los que tenéis esto como una actividad, al final de la sesión, no hoy, pero nos lo dejará por escrito, Alberto nos propondrá un reto relacionado o no con sus empresas, relacionado o no, ¿vale? Y nada, habrá un tiempo para que comentemos, para que demos nuestro punto de vista, nada más que como si fuese una participación más. No va a ser un caso. Aunque tengo que decirte que algunos de ellos aquí han hecho el caso de Ecotactical y hoy van a descubrir si han respondido bien o no. Qué bueno. Pues si os parece, empezamos. Como siempre, que quiera participar, cuando queráis. Creo que Alberto tiene muchas cosas que contar, por supuesto, no solo de su sector, sino también de lo que significa la creación de la empresa. Yo en este caso tengo que deciros que Alberto es como el caso, digamos, arquetipo de persona que se ha decantado por la carrera profesional startup antes que la carrera profesional corporativa, aunque has tenido también, Pasa por empresa opciones. privada un par de veces. Muy bien. Pues empezamos. Bueno, admitiremos a los que vengan y nosotros empezamos. En cualquier momento levantáis la mano, os presentáis, me decís quiénes sois y lo mismo los que estáis online. Pues cuéntanos un poco de ti, quién eres, háblanos algo de tu trayectoria, luego ya nos metemos con las empresas, pero quién eres tú? Bueno, como ya habéis visto en el cartel, soy Alberto y dedico al mundo de los drones. Lo que me apasiona es crear productos y la forma en la que encontré para crear productos, los que a mí me gustaban, era a través de las empresas. He montado 3 empresas, por suerte las 3 siguen funcionando, que no es habitual, seguramente sabréis, en el mundo de las startups he tenido mucha suerte. Y bueno, la primera estaba basada en un avión, en un dron con forma de pájaro, cuando ni siquiera existía la palabra dron. La segunda era más orientada a servicios y ahora la última vuelve a ser otra vez relacionada con los drones, en este caso de reparto, y hemos pivotado a rescate y emergencias. O sea, la primera empresa sigue viva, pero vosotros ya, ni Sí, Samuel ni tú tenéis nada que ver. exacto, sigue vivo el producto, la empresa la vendimos, fue una venta a cierre, se cerró el producto, la idea siguió en otra empresa y esa idea sigue Ajá. funcionando. ¿Qué estudiasteis vosotros? Aeronáutica, en la Aeronáutica. Politécnica. Muy bien. No sé si la llegasteis a No. terminar. O sea que ya el mundo de la empresa os absorbió tanto. Nos absorbió por completo. Bueno, hombre, no te voy a decir te arrepientes o no te arrepientes, pero parece que a los dos os ha ido bastante bien, ¿no? Sí, además seguimos montando empresas, entonces desde luego no Muy me bien. arrepiento. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la primera empresa, de Ecotactical. Yo siempre cuento, no sé si es una leyenda, que vosotros estabais en el club de aeromodelismo. Sí. ¿Eso es verdad? Ahí nos pasamos la vida en el club de aeromodelismo de aeronáuticos. Yo creo que en vez de estudiar, si contabilizamos las horas, fuimos más horas a la asociación que a clase, pero bueno, ahí estaba. Y pues empezó con uno de mis socios, Samuel, y teníamos pasión por los aviones, que antes no eran no tripulados, antes eran de radiocontrol. Pero realmente empezó por ingenuidad. Y yo creo que la mayoría de la gente que empieza una empresa, si no tienes un punto de ingenuidad, no la empiezas. A nosotros nos contrató otra empresa, a los dos, por relacionar con el mundo de
de los aviones no tripulados. Pero, ¿cuál era la conexión con el club de aeromodelismo? Es decir, La o no empresa- había ninguna. La empresa Eso solo es vino un ahí, hobby. vino a buscar aeromodelistas Ah, jolín. a la asociación y Pero que era un hobby. era un La hobby, asociación claro. es un hobby. Claro, bueno, un hobby que tiene bastante Vale, de sí, ingeniería, sí, sí. pero sí. Es un hobby, un buen hobby para una escuela de aeronáuticos. Pero vamos, que vale. Sí. La Y, empresa fue a buscar gente al club de aeromodelismo. nosotros empezamos a trabajar allí, en esa empresa, y éramos tan ingenuos que nos pensábamos que la empresa estábamos llevando nosotros porque hacíamos todo lo relacionado con el producto. Y en aquel entonces no sabíamos que quedaba otra mitad o más grande, que era toda la relacionada con desarrollo de negocio, marketing, ventas, que es un poco de lo que pecamos todos los ingenieros enamorados de Porque esa nuestro empresa producto. os contrató. Esa empresa nos contrató temporalmente y nosotros dijimos, ya sabemos montar una empresa. Ya. Si llevamos proveedores, llevamos fabricación, llevamos todo, y nos creíamos que con eso era Vale. que la No, empresa no era vamos a decir el nombre de la empresa, pero a lo mejor lo has dicho. Pero ¿era una empresa de un solo socio? ¿Era una empresa de No, era una empresa era una pequeña? empresa internacional, tenía Ah, jolín. 3 socios Bueno, y era una startup, estaba creciendo y nosotros sentíamos súper injusto que nosotros encargándonos de todo no fuéramos socios de esa empresa. Entonces nosotros vale. decidimos montar nuestra propia empresa, además Vale. coincidiendo con el programa de creación de empresas de la UPM, Mira, que nos qué lo puso en curioso. bandeja. Teníamos la asociación como un poco de soporte y para nutrirnos de talento, el programa de creación de empresas que nos decía paso a paso lo que había que hacer, así que ahí nos Vale, lanzamos. vale, pero perdona que rebobine un poquito. A vosotros os contrata esta empresa, entiendo que os paga, que es una beca o No, que, nos paga como ingenieros ya. o sea, os hace un contrato Sí. Fijo de verdad. Sí, Bueno, tenían dinero por lo que sí, tenían fuera. inversión. Uno de ellos Eh, era banquero, o sea, los socios estaban muy bien Vale, posicionados. vale. Estaban, entiendo, también en este mundo, habían visto algo, os contrataron a vosotros y vieron el cielo abierto. Ujú. Es como estos dos tipos nos están sacando todo el trabajo Exacto. adelante. Había- ¿Cuánto durasteis hasta que os disteis cuenta? Pues no te sé decir, yo creo que menos de un año o algo así. Bueno, un año. Bueno, para ellos igual les salió rentable. Mm. Vale, entonces, cogisteis experiencia y dijisteis, esto que hacemos lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. ¿Qué es lo que hacéis exactamente? Pues todo, desde todo lo ¿Qué que. es lo que vendía esta empresa? Tenía un avión no tripulado también. ¿Para hacer qué? Eh, Porque estamos hablando de 2008, 2009 o incluso un poquito antes. La regulación de estas cosas, no sé si es que no estaba... no, no existía regulación. No había De regulación. hecho, ahora mismo la regulación de los drones es súper estricta y yo viví una época que no supe aprovechar, ¿no? Pero llegamos a volar nuestro avión de radiocontrol en agrónomos, enfrente de la Moncloa y por Ah, encima del M30, como una demostración normal o dentro sea, que de. pasasteis por encima de la residencia del presidente del gobierno Seguramente, y nadie derribó ese... seguramente. O sea, esto estamos hablando de hace eso, 15, 12, entre 12 y 15 años. Ya. Y ahí nadie sabía ni de lo que era un dron ni nadie prohibía nada parecido. Vale, pero mi pregunta iba como más enfocada. ¿Esta empresa qué es lo que pretendía vender? Creo que no te lo puedo contar. Ah, vale. Pero De acuerdo. algo relacionado con el mundo de los aviones no tripulados. Vale, de acuerdo. O sea, no es que se te estuviese olvidando, No. sino que es que no lo podías hablar. Vale, de acuerdo. Entonces, con esa experiencia, después de un año, Sí. ¿vosotros qué tendríais? ¿20 y pocos Sí, años? 24, 25. Vale. Sí. Decidís montar Ecotáctica. Ecotáctica. De acuerdo. Ecotáctica estaba basada en un avión con forma de pájaro. Si lo buscáis, ahora se llama Zephyr, como pastor. Si lo buscáis en internet, tú lo ves en el aire y es un azor, es una ave rapaz y no se distingue en absoluto, ¿no? Ajá. Y la idea detrás de eso era utilizarla para ahuyentar las aves de los aeropuertos, porque todas las semanas en un aeropuerto como el de Barajas hay impactos de aves contra los aviones. Lo que pasa es que la mayoría de los aviones, o sea, la mayoría de los impactos no acaban en catástrofe. Entonces hay un problema real, ¿no? Y nuestro avión era capaz de espantar a las gaviotas, que son el principal problema de bird strike. Era capaz de espantar a las gaviotas por la forma que tenían. Entonces estaba claro, había un problema, teníamos la solución y nos decidimos a hacer el producto sin más. Teníais un avión, un aeromodelo con forma de halcón. ¿Cómo no se le ocurrió esto? Es decir, no parece como la gran idea del siglo, con todos mis respetos, que yo no la tengo, o sea, no la tuve, pero ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes eso? Pues yo creo que
tampoco está tan extendido el aeromodelismo, o sea, el aeromodelismo como algo popular no está al alcance de todo el mundo. No sé, yo creo que ya, sobre todo, esto también fue uno de los problemas de que no triunfara Ecotáctica, es que ya tenía una solución, ¿no? Tenía una solución que era un halconero que criaba halcones y además en los pliegos de condiciones, como era un concurso público, te especificaba el número de halcones que tienes que tener, la caseta con aire acondicionado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no existía el problema, la necesidad, pero ya tenían una solución. Halcones de verdad. Halcones de verdad. Bueno, muy bien. Y ahí es donde nace la primera empresa Ecotáctica. Voy a seguir por ahí, pero ya tenemos una pregunta. Fantástico. Esa es la idea. Os voy a pedir, por favor, que os levantéis para que los vea bien y que os presentéis, que digáis quiénes sois, de dónde venís. Yo soy Ignacio, soy uruguayo y tengo un programa de técnico. Muy bien. Soy ingeniero de software, pero Vale. Esa idea, ¿viene por sentarse a pensar una idea para salirse de la empresa de la que quieran salir? ¿O primero llega la idea, luego es, bueno, vamos a vernos porque esta idea... ¿Recuérdame el nombre? Ignacio. Ignacio. No, la idea estaba antes y además normalmente suele ser así. O sea, la idea tiene que ser... Bueno, suelen salir de forma espontánea, ¿no? La de la empresa en la que estoy ahora también ha sido así, ¿no? Se me ocurrió como 5 años antes de empezarla y el otro, la de los pájaros también, la de Ecotáctica también, mucho antes. Pero la cuestión, yo creo que su pregunta es relevante en el sentido de no estabais haciendo lo que estabais haciendo en la empresa anterior. No. No, él me ha preguntado si la idea viene de la necesidad de salir de esa empresa, ¿no? Exacto. No, la necesidad de salir de esa empresa existió, pero la idea ya la teníamos antes. Vale. ¿Vosotros queréis salir? Ah, la idea la teníais antes de... Claro. O sea, la idea es anterior a decir, me tengo que ir de aquí. Lo tenemos todo hecho. Vale, de acuerdo. Entonces, creáis una empresa, creáis Creamos Ecotáctica. una empresa y no sé si la creamos antes de la actual UPM o durante, porque hubo un hecho muy relevante, que es que conocimos aquí en la entrega de premios a Antonio Manzanera. Un inversor. Sí, bueno, un business angel en aquel momento y fue el que nos ayudó con toda la parte que a nosotros nos faltaba, que es la de cómo se crea un plan de negocio, etcétera, que no teníamos mucha idea de ello. Vale. Le conocisteis aquí en la universidad y rápidamente os propuso entrar en la empresa. Sí, además ni siquiera estábamos entre los premiados, yo creo, sí, probablemente sí hubo una mención y se nos acercó al final de la gala, nos preguntó, llegamos a un acuerdo, claro, nosotros no teníamos... ¿En la misma gala llegasteis al acuerdo? No, llegamos a un acuerdo después, estuvimos hablando y nosotros no teníamos ni idea de negociación, bueno, teníamos lo que habíamos aprendido en el actual UPM, que tampoco es poco, sobre todo en cuanto a pacto de socios y todo esto, pero no teníamos idea del mundo real, ¿no? De qué pedir, de cuánto era la valoración de la idea. Y bueno, fue muy bien, la verdad. Vale, pero en el fondo es un poco raro, ¿no? Es decir, de una forma tan rápida, poco raro no, de una forma tan rápida llegar como a llegar como a un acuerdo con alguien que es totalmente desconocido para vosotros. Es decir, yo creo que teníamos el aval de la UPM, él también tenía vuestro aval, porque vosotros nos decíais, ostras, que Antonio se interesó en vosotros, esto no es normal. Y luego Antonio, su parte de equity la consiguió gracias a conseguirnos a nosotros inversión externa. O sea, él no puso su propio dinero, pero sabía que nuestro proyecto podía levantar dinero. Vale. A ver, a lo que voy es que en el fondo habéis abandonado una empresa porque había unos directivos que no supieron cómo manteneros motivados y aceptasteis a otra persona senior que, bueno, salió bien. Mucha gente aquí tiene nuestro aval, pero puede salir puede salir de cualquier forma. Me refiero que salió bien porque mantenéis, no sé si mantenéis el contacto, pero bueno, tuvisteis una historia, pero ¿no implica eso muchos riesgos? Aceptar a alguien, digo con tu visión de ahora, ¿no implica muchos riesgos aceptar a alguien así tan rápido? Por supuesto. O sea, la parte de los socios la parte de los socios y las personas es para mí la parte más complicada en una empresa. Y en la última me lo decía un amigo, un coach que teníamos, que
cuando te asocias es igual que casarte, suena a broma, pero es igual. Tú vas a tener que estar conviviendo día a día con esa persona. Y en este caso el de Antonio tenía un porcentaje muy pequeñito, que es diferente, y no está en el día a día. Sobre todo fue una muy buena asociación porque no se metía demasiado, nos ayudaba y aprendíamos muchísimo de él. Sin embargo, en un socio con el que estás en igualdad y va a cobrar lo mismo que tú, va a tener el mismo poder en las decisiones, pues sí es muy importante haber convivido antes, ¿no? Haber hecho algo antes con él y haber tomado decisiones en conjunto, porque es un matrimonio tal cual y cuesta romperlo tanto como un matrimonio. Bueno, creo que es más fácil romper un matrimonio que Exacto, una sociedad. exacto. O sea, no lo digo por Antonio, que también es un buen amigo del programa. Alguno de vosotros acabaréis interactuando en algún momento con él. De hecho, en las bibliografías de mis cursos está uno de los libros que se llama Finanzas para emprendedores, que es bueno, yo creo que no hay muchos libros de finanzas en español o con realidad española, pero bueno, y ya está. Entró y empezasteis a ser una empresa de 3 socios. ¿Qué es lo que vendíais vosotros? Os vuelvo a repetir, yo puedo estar hablando con él hasta que nos echen, pero la idea es que vayáis vosotros preguntando. ¿Qué es lo que vendíais exactamente? Pues no teníamos muy claro si vendíamos el producto o el servicio, porque por un lado era muy difícil entrar en un aeropuerto, había una barrera de entrada muy grande, que era la parte bueno, de los pliegos estaban hechos para aves rapaces, no para aviones. Entonces, había una parte importante de lobby con los halconeros, pero no querían saber nada de que algo fuera a sustituir lo que ellos ya conocían de Qué curioso, toda la vida. Entonces, es un negocio casi medieval. Desde luego. Pero además, ese lobby se extendía a ENA, ¿no? Porque España exporta pollos al resto de Europa, ¿no? Pollos de halcón, entiendo. Claro. Vale. Bueno, son águilas Harris, que son los que mejor se domestican. Entonces, para ellos no tenía sentido. Era algo que estaba funcionando y ya está. Y encima el resto de Europa lo estaba comprando. Entonces, donde más se vendió fue en Sudamérica, que no tenían esta tradición. Y, por ejemplo, en el aeropuerto de Varadero, ahí tienen un problema con lo llaman gallinazos ahí, que es un tipo de ave rapa, y nuestro sistema funcionaba con ello. Entonces, esa fue la forma de nosotros entrenar gente allí y que ellos dieran el servicio donde no existía esa solución de las aves rapaces. ¿Cuánto tardasteis en...? ¿Esa fue vuestra primera venta? Pues no te sé decir si fue esa. Dos chavales, 24 años, que 24 años ya sois hombres hechos y derechos, pero bueno, una carrera universitaria, medio de repente creáis una empresa y me resulta como difícil vender a este tipo de instituciones. Pues probablemente sería a través de una empresa que ya estaba allí. ¿No? Nosotros desde luego no hablamos con nadie. No me acuerdo quién del gobierno de Cuba, también estuvimos en Colombia y esto era todo a través de empresas que ya estaban allí importando algo. Vale, pero no importaban aeromodelos. No, o sea, ni aeromodelos ni drones, que ni siquiera se hablaba de drones. Vale. ¿Eso fue a través del socio inversor o fue a través vuestro? Ahora mismo yo creo que tecleas en ChatGPT, dime empresas que están importando tecnología desde España y a lo mejor aparecen opciones, pero no alcanzo. No sé a través de dónde nos llegó. Había una empresa que tenía sede aquí en Colombia que se llama Innova, no sé si seguirá funcionando. No lo sé. Y eso creo que ahí fue nuestra primera venta. Nos tocó viajar allí. Pero por lo que entiendo entonces, Alberto, ¿empezasteis a facturar rápido? No. ¿Cuánto? No lo sé. Además cometimos todos los errores de ingeniero técnico enamorado del producto. Nos tiramos como con la inversión que habíamos conseguido, en vez de vender como locos un mínimo producto viable, empezamos a hacer los moldes para hacer el avión en fibra de Kevlar, irrompible, todo producto perfecto, y tiramos como un año o año y pico de dinero y de coste de oportunidad haciendo un avión como nosotros sabíamos hacer los aviones, ¿no? De la Asociación de Aeronáutica, pues un avión tiene que ser en material compuesto, en Kevlar, en carbono, y no hace falta, el avión de plástico resuelve el mismo problema, ¿no? El mejor posible. ¿Os gastasteis mucho dinero? Muchísimo. O sea, el dinero, en vez de ir a desarrollo de negocio con un MVP, esto de que ahora está claro que es fallar mucho y barato, eso en aquel entonces fallasteis lento y caro. Y caro. Vale.
¿De dónde venía el dinero? No creo que fuera todo Pues del inversor. no, había parte de NISA que sigue Ujú. funcionando Sí, como institución, que dan créditos sin, sin ser no es a fondo garantía personal. perdido, eso No, es. sin garantía personal, que significa si la empresa cierra, va mal, pues no van a por ti, no te quitan la casa. Ujú. Y de ahí creo que venía la mayoría de la financiación. Bueno, que os lo fundisteis en un año Nos lo fundimos en un año. y empezasteis a vender a clientes raros. Al puerto de Varadero y me decías... El aeropuerto de Vigo, perdón, el puerto de Vigo también. Eso Ujú. está en internet ahora mismo, de hecho. Sí, Sigue sí, en internet. eso es famoso en esta Sí, universidad, ¿no? eso sí. Y ahí hicimos una prueba piloto, una prueba pagada, bueno, bastante bien. Ajá. Imaginaros estar volando. El puerto de Vigo está en la ciudad de Vigo, volar entre lonjas, entre árboles, perdón, entre barcos y en mitad de la ciudad y aterrizando en la azotea. Hay una cosa muy curiosa que le dimos a un coche. Que le disteis a un Le dimos a un coche. coche, teníamos un seguro, el seguro no sabía cómo gestionarlo, pero como había un coche implicado, le Ya. pagó el coche el abollón El y picotazo del halcón, sí, bueno, claro, es que es normal que no supieran los del claro, seguro cómo... Vale, de acuerdo. Tenemos una pregunta allí, luego voy aquí. Lo mismo, por favor, presentaros para que los conozca y... Yo soy Ángela Valenzuela del MBA on Campus y bueno, mi pregunta, por lo que entiendo, es que fue mucho prueba y error lo que ustedes hicieron, ¿no? Pero en cuanto a la parte financiera, ustedes proyectaron, hicieron un análisis a un año, 2 años, 3 años. ¿Hubo algo que hicieran en ese aspecto? Sí, eso, gracias por la pregunta. Lo hicimos gracias a Antonio Manzanera, nos enseñó cómo era un plan de negocio y él se basó en nuestros clientes que eran aeropuertos y vertederos, porque en los vertederos hay un problema de salud muy grande, ¿no? Con las aves que comen ahí y luego llevan los despojos. Y basados en ese mercado y en esa hipótesis que realmente no fuimos validando vertedero por vertedero, basados en eso hicimos el plan de negocio y eso fue lo que soportó el que nos aprobaran el préstamo El préstamo de NISA. de NISA. Vale. Pero de todas maneras su pregunta es relevante y vais un poco a ciegas, ¿no? Y vamos completamente a ciegas. Cometimos todos los errores que se pueden cometer. Sí, sí. Ujú. O sea, ahora mismo Por ejemplo. ponernos a diseñar un producto sin haber hablado con el cliente, Ujú. sin haber hablado con muchos clientes, ¿no? El hacer el producto súper perfecto y el Ya. dejar completamente de lado toda la parte de marketing y desarrollo de negocio. Erais un quemador de dinero. Y súper enamorados de nuestro producto. O sea, Del halcón, hombre. claro, claro. Normal. Tenemos otras dos preguntas por ahí. ¿Me habéis levantado? Sí, soy Joaquín del Executive también. Mi pregunta va más a ese momento que decías cuando salieron a los aeropuertos y tenían un sistema ya instalado. ¿Cómo visibilizás un dolor que ni tu propio prospecto por ahí ve? Vos decís, bueno, voy a venderle a esta persona esta solución, pero ¿cómo haces para que esa persona pueda visibilizar esa necesidad o ese pain que tiene y que vos podés venir a salvar si ni siquiera esa persona tiene ganas de verlo? No, no sé si entendí muy bien la pregunta. En el caso de los aeropuertos, el PIN estaba claro. Hay aviones que no despegan mientras está pasando una bandada. Sí, te lo digo porque hablabas de que pasó en España y que hay una industria como, o sea, muy movilizada, digamos, y por ahí saciaba ese pain y por ahí vos le venías a dar una solución quizás más barata o quizás. Entonces, ¿cómo visibilizabas eso cuando tenés tan poco tiempo en realidad para darle ese mensaje a la persona? Bueno, es cierto que la aproximación a los aeropuertos y la aproximación a los puertos tenía que ser diferente. Claro. Bueno. Claro. En el caso de los aeropuertos desistimos pronto, sobre todo de los españoles, porque bueno, teníamos esa barrera, tenemos algo que nos funciona, nosotros teníamos el argumento de, bueno, pero es que los animales están sufriendo, les tienes que hacer pasar hambre, a veces no vuelven, o sea, es un jaleo lo de la cetrería bastante complicado. Entonces, por eso lo de ir a Sudamérica, o sea, de la mano de una empresa que ya estaba vendiendo allí, y lo de ir a los puertos, que es donde estaba ese problema y no tenían la solución de la cetrería. Pero la pregunta de Joaquín en ese aspecto es como decir, vale, se me ocurren los puertos o se me ocurren las instalaciones de molinos, las instalaciones de energía eólica. Pero la verdad es que parece que el puerto de Vigo no estaba buscando soluciones, ¿o sí? El puerto de Vigo tenía un problema, y no sé si lo sigue teniendo, de salud, ¿no? De que las gaviotas se meten en la lonja, empiezan a picotear, se gastaron millones en puertas automáticas
y aún así las gaviotas pues A esperaban veces en la son muy puerta. listas. Sí, Sí. sí. Entonces sabíamos que existía el problema y sabíamos que lo querían solucionar, por eso nos pagaron la prueba piloto ahí. Vale. Bueno, muy bien. Bueno, pues sí, parece que sí que el problema lo tienen identificado. ¿Qué es lo que pasó después? Entonces, ¿por qué no seguís haciendo esto en el puerto de Vigo? Bueno, llegó un momento en el que nos salían los números, A vosotros, no nos salían los números, y porque otra, vendíais barato. vendíamos barato, vendíamos poco, seguíamos pensando en que hay que mejorar esta pluma, que se Ya. dobla, y, y buena empresa a la que le gustó mucho nuestro producto, que no tenía nada que ver con el mundo de la cetrería ni nada parecido, era una Ujú. empresa que se dedicaba a la defensa y vio en nuestro aparato un espía perfecto. Vale. Ahora vamos con el espía, pero había otra pregunta, Ignacio. ¿Este modelo de ventas era por suscripción o era el producto que le llevaban en el avión? Nosotros no teníamos, para nosotros lo ideal era la suscripción o el servicio, pero no teníamos infraestructura para hacerlo. Entonces íbamos de mano de empresas que ya tenían servicios, formábamos a sus pilotos y eran ellos los que daban servicio. Entonces nosotros solamente éramos fabricantes. La primera vez que alquilás un cliente, eso significaba que el cliente todos los meses te iba a estar pagando. El cliente iba a utilizar esa aeronave que iba a tener cierto desgaste y teóricamente iba a expandirlo a otros aeropuertos. De forma recurrente. Exacto. O sea que en el fondo, aunque aparezca el águila, no recuerdo. Un Azor. También había un águila Vale. perdicera, bueno, detalles. El águila asustaba a las gaviotas me imagino que terminarían regresando, ¿o no? No, claro, hay que estar permanentemente en el aire. Además, sí tienen se acaban viendo que no pica, entonces tienes que perseguirlas. Por eso tampoco valían los autopilotos de la época, tenía que ser un piloto manual Que hiciera maniobras. que hiciera maniobras. Bueno, pues mira, sí, el dolor era recurrente. Sí. La cuestión es que, por lo que se veía en la televisión, tuvisteis éxito. Incluso un montón de cadenas de televisión se hizo eco de lo que estaba sucediendo en el puerto de Vigo. Bueno, yo es que creo que todos tenemos un niño dentro, nos encanta ver las cosas que vuelan, es súper espectacular. Ajá. Y la gente de los telediarios también necesita cosas con las que Bueno, abrir telediarios, ¿no? Es muy llamativo, funcionó muy bien, pero realmente no salían los lo que no números. salían en los números, Exacto. porque vendíais barato Claro, y vuestro producto era muy caro. exacto. O sea, el puerto no tenía dinero para pagar más caro. Ujú. Vale, muy bien. Sí, sí, no, perdón, terminamos la conversación. ¿Los costos dónde estaban? En Bueno, el Kevlar, Era muy caro. ¿Qué lo hacía a todo muy caro? Que las aeronaves eran caras de fabricar y luego que tenías que tener ahí gente permanentemente y no estabas aterrizando en una pista de un aeropuerto, estabas aterrizando entre coches y había daños permanentemente en los aviones. vale. Hola, soy Lourdes, tercera de carrera de edificación, y tenía una pregunta para ti. Cuando estabas desarrollando todo el producto, ¿eras tú y tu socio, pero teníais un equipo detrás al que pagabais o solo lo hacéis vosotros? ¿O cómo hacéis para desarrollar el producto y que todo salga bien? Vosotros diseñabais. Éramos entiendo. nosotros los que diseñábamos y fabricábamos. Todo, Sí. un equipo detrás o alguien. Sí, no teníamos Teníais los moldes. esa suerte y esa desgracia también, porque igual si no hubiéramos sabido hubiéramos aprendido antes a delegar, ¿no? Ahora para mí no tiene tanto sentido el ser los dos socios solamente fabricando. Y luego más adelante, si pagasteis un equipo para que hiciera parte del producto o ya vendisteis esa... En esta empresa no. Eso fue después. Vale. El caso es que no salen los números y tenéis que ir pensando en Y de el repente cierre. aparece en una de estas empresas con las que estamos contactando, que también tenía, de hecho esta es la empresa que nos consiguió el contrato en Cuba, Ajá. pues dice que nos quiere comprar la empresa, Ajá. tanto para aeropuertos porque tenían esta parte de civil como para la parte de defensa porque era un espía perfecto. Sí, lo sigue siendo, se sigue utilizando ahora mismo para eso. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, Tú lo ves, o sea, de hecho, de vez en cuando llegaba alguien y me decía, el otro día vi en la carretera tu dron o tu avión. Digo, no creo. Sí, de verdad que era igual. Evidentemente no era. sería un verdad. halcón de verdad o Claro, algo. pero es indistinguible. Entonces, para ellos era un. ¿Espiar el qué? Bueno, para llevarlo encima de los enemigos y ver quién hay. Ya, pero bueno, si era sobre la Nacional 1 de Burgos, ahí no bueno. había ningún enemigo, No, lo claro. estarían probando. Claro.
No, Vale. pero que no era nuestro avión. O sea, muchas veces nos decían que habían visto tu avión, pero obviamente no era nuestro Vale. avión. Entonces, os compran. Ahora me dices con qué cantidad, sí que se puede decir, o si ganasteis algo de dinero o cubrieron deudas. No, la pregunta iba en esta línea. Sí. Jesús, para que te conozcan también. Perdón. Jesús de Benito, un señor muy mayor que estudió aquí hace muchos años. Y que no me ha ido mal, ¿eh? No, digo, vendisteis la empresa, vendisteis la patente, vendisteis el conocimiento, vendisteis planos, vendisteis software. ¿Qué vendisteis? La operación fue, vendemos propiedad intelectual, vendemos moldes, todo, y nos contratan a nosotros con un contrato semi blindado Para que aquello y la- termine de funcionar, y la empresa se cierra. conocimiento Exacto. Y nuestra empresa se cerró. Así fue ¿Qué la venta. diferencia, y perdón por decir otra vez, qué diferencia a favor o en contra de lo que vosotros como inventores sacasteis de esto? ¿Hubiera habido a favor o en contra de eso, hacerlo con ese formato de empresa y esos sufrimientos, esos aprendizajes dolorosos, o haberlo hecho en un entorno mucho más académico, más de investigación, más de que consigues fondos de origen Público. fácil, público, y efectivamente luego viene un tercero por ahí y se lo queda. Nosotros no veíamos esa opción, o sea, no veíamos la forma en la que mantenernos en un entorno académico. Sí, no Claro. erais investigadores. No, Claro. me vale como respuesta, lo de que esa opción no existía, me vale. Claro, no. Sí, no eres O sea, investigador, no tenéis No acceso teníamos un sueldo. a los entonces, laboratorios, ni lo hacéis todo en vuestro garaje. sí, Si eso lo hubierais hecho en un entorno de investigación y universitario, probablemente al final el trabajo hubiera sido lo mismo y probablemente hubierais ido simplemente pues, por la satisfacción de cumplir y poco más. bueno, si nos hubieran comprado con las ganancias de lo que No, nos pero compraron. En este caso hubieran comprado a algo Claro, algo a la universidad. Claro. Claro. Le Bueno, hubiesen comprado a la algo que universidad. suele suceder mucho en las compras es que adquieren el talento. La gente que ha hecho posible. Sí. En este caso tú hablabas más de moldes y de... No, hicieron las dos cosas. Nos contrataron a nosotros, contrataron la propiedad. Con una caducidad. Uh-huh. Entonces, de la otra manera, si tú estás en la universidad, te estás investigando, pues igual eso hubiera sido mejor. Sí, probablemente. A ver, Sí, salir de ahí. Que igual me lío. Un poco la pregunta es, danos tu visión en cuanto a eso, hecho en un entorno académico de investigación y de mucho pedigrí, de publicaciones y cosas de estas, o hecho en ese mundo real de sufrimiento. Al final, tú, como personaje que has metido muchas horas, ¿dónde te llevas un poco más? Hombre, yo me llevo mucho más en la parte externa, por la parte de libertad de creación, ¿no? Tú haces tu producto y es de lo más satisfactorio el hacer que vuele algo que está en tu cabeza y que cumpla el objetivo. Es satisfactorio, pero es caro, porque perdisteis bastante dinero, parece. Bueno, al final... No, pero aún así hay muchas veces que si no hay dinero, pues el primero que no cobras eres tú, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que montar una empresa es un MBA. Yo creo que es el mejor que se puede hacer, pero también es el más caro. Yeah. Desde luego en horas y en dinero. Si sucede como sucede al 90% de las empresas que no acaban en unicornio, si acaban en unicornio, pues ya no es tan caro. Yo soy Marieli y egresada del MBA del año pasado. Mi pregunta es si en lo personal creo que fue una idea muy adelantada a su tiempo. Entonces, si en pleno 2026, con la facilidad de tecnología, ponemos como lo barato que también, entre todo es más económico, tú con 24 años, empezando con tu idea, nadie lo ha sacado, ¿crees que el resultado es diferente? ¿Conoces esta estadística de la lotería? Que a la mayoría de la gente que le toca la lotería, el 70% acaba igual a los 5 años, pues yo creo, o peor, yo creo que si a todos nos ponen la empresa que tenemos en nuestra cabeza ya funcionando con 25 años, a los 3 años la empresa está hundida, o sea, sea la que sea. Es un proceso en el que vas aprendiendo según la vas montando y aún así lo más probable es que no funcione. No depende tanto del entorno, sino de uno mismo, de tu capacidad, de tu formación, de la experiencia, me imagino, también. Claro, y además hay un montón de tipos de emprendedores y a cada uno le falta algo, ¿no? En nuestro caso, que éramos súper tecnológicos,
no teníamos ni idea de lo que es el coste de oportunidad, un montón de conceptos, ¿no? Que son imprescindibles para llevar a cabo Vale. una empresa. Vale. El caso es que cerráis Ecotactical, vendéis Ecotactical. No sé si es uno de los dos exits que, Sí, sí. Que anuncias, pero entiendo que ahí no hicisteis mucho dinero. Hicimos No hace, suficiente. no hace falta que esto no es la revuelta. O sea, no hace falta que digas dinero, lo que tú quieras, ¿eh? No, el trato, por un lado, bueno, no estuvo mal, no estuvo mal. Era lo que necesitamos en ese momento. Seguís siendo muy jóvenes, 20 añeros, un poquito más, Claro. pero... ¿Lo de Nissan lo tuviste que devolver o no? Lo de Nisa lo devolvimos un poco porque quisimos y otro poco porque, claro, o sea, nos habían dado, teníamos ese dinero y me alegro mucho de haberlo devuelto porque he vuelto a pedir otro y les he dicho, oye, que yo soy el único español que te lo devolvió y me lo han dado. Mira, puede ser una razón. Ignacio. ¿Y en ese momento la venta se vivió como un éxito o ahora con los ojos de hoy lo está mirando como... No, Es muy buena, en es muy aquel buena momento... pregunta. Perdóname que algunas veces voy a repetir las preguntas porque no estoy seguro que la gente online escuche las preguntas, ¿vale? Que yo creo que están bastante orientados, o sea que, pero en el fondo me parece una buena aproximación. ¿Estuvisteis contentos con la venta, felices o os dio rabia tener que vender? No, en aquel momento no supimos negociar y sabíamos que no estábamos sabiendo negociar y sabíamos que no teníamos palanca para negociar. Entonces en aquel momento no estábamos nada contentos. Porque ahora lo tomas o lo dejas. Es decir, en el sentido de si no aceptabais esa oferta, tendríais que cerrar la empresa a cero porque teníais muchas deudas. Era lo tomas o lo dejas y para nosotros era esa oportunidad y además, bueno, jugaron un poco feo porque en ese caso de los que nos querían comprar eran nuestro único cliente en ese momento. Vale, o sea, entonces que ellos retrasaron sabían, un poquito, entonces... Os hicieron sufrir. Exacto. Bueno, es una técnica de negociación. No voy a decir que sea lo más lícito del mundo, pero no es ilegal hacer sufrir a la gente. Pero vale. Venga, tenemos otra pregunta allí, ¿vale? Mi nombre es Paloma de Teguer, soy del MBA Executive. Mi pregunta es, por curiosidad, ¿quién te lo compró? Porque siento que es un producto que, no sé si lo habrán dicho antes, unos minutos tarde, pero como que tiene muchas salidas. En este caso, vale, lo usaban en los aeropuertos, en los puertos, etcétera, pero se puede usar, o sea, en el ámbito de investigación, en defensa, no sé. ¿Cuál era tu nombre, me has dicho? Paloma. Paloma, si llega a estar activa en eso, hubiese querido pujar por tu empresa. No, sí, pero ¿acabas de llegar, Paloma? No, sí, No, era una empresa de defensa, si quieres saber el nombre, era Space Onboard System, que era parte de Expal. ¿Siguen abiertas? Siguen abiertos, se han separado de Expal, creo que se han quedado el pájaro. Bueno. También es el grupo, bueno, lo podéis buscar. No te preocupes. No pasa nada, faltaría más. Es el grupo Arquimia. Y si pones en la web de Arquimia sigue estando el pájaro. Sigue estando el CFRS ahí. Sí. Muy bien. Bueno, el caso es que os dio rabia, pero entrasteis, no sé si entrasteis en una buena posición en la, como la dos, empresa. Yo seguía dirigiendo el pájaro, que era lo que más me gustaba, y lo pude hacer evolucionar bastante más. Vale, porque esa línea ellos no la tenían, ¿no? No, en aquel entonces, además, ahí ya empezábamos a hacerlo volar automático, con el autopiloto de Antón de Electronics, que es una empresa de la Politécnica, volaba muy bien y ellos hace esos 15 o 12 años no veías un avión que volara solo y menos con forma de pájaro, no había el mercado que hay ahora mismo, ¿no? Entonces les encantó instantáneamente y bueno, y se interesaron desde yo recuerdo el producto de Antón y voy contigo ahora y luego voy contigo. Recuerdo el producto de Antón, era un producto que era un autopiloto precisamente para drones. Y la principal aplicación que tuvieron precisamente era el control de fronteras. Lanzaban un dron que volaba perfectamente solo y luego era capaz de aterrizar en una patrullera. No estamos hablando de que aterrizara en un portaaviones, sino que aterrizaba en una lancha patrullera. Bueno, y tuvo mucho éxito también en Sudamérica. En control de costas. Sí, me estoy acordando que también lo utilizamos para ahuyentar cormoranes en granjas en piscifactorías. Es que ahí tuvimos que aterrizar en barcos también.
Y efectivamente, el autopiloto de Antón y Alejandro era... Eres una caja de sorpresas cormoráneas ahora. Vamos aquí y luego había otra pregunta ahí. Bueno, soy Diego de Aeronáuticos de la Politécnica y tenía una duda sobre cuando entrasteis ya a trabajar para la empresa con vuestro producto, si aprendisteis algo una vez tomaron ellos el control del producto, de cómo tomaban las decisiones una vez ya con vuestro producto. Algo aprenderían. Tenían un Claro. producto exitoso y se lo cargaron en 2 años. Así que Aprendimos sobre la parte de recursos humanos, fue lo que más aprendí, porque el control del producto lo seguíamos llevando nosotros y me di cuenta un poco, o sea, ahí aprendí la parte de la dinámica, lo importante que es que la gente esté contenta en las empresas, como, bueno, un poco más esa parte de que no había aprendido, que no era técnica, que sí necesitaba aprender, pero la parte técnica, la verdad es que era una empresa bastante joven y de lo que podía haber aprendido, que es de software, yo estaba demasiado ocupado con la parte de hardware y no tuve esa... ¿y de cómo gestionar un producto o de cómo controlar los costes o algo así? ¿O os dejaban gastar? No tenía mucho control en ese momento, era como una spin-off de la empresa más grande. Si hubiéramos estado en la empresa más grande, en Spal, seguramente hubiera sido muy diferente. Pero de hecho el protocolo de compras lo empezaron a introducir después de que entráramos nosotros, entonces era algo bastante parecido. Nosotros, por supuesto, en contra de ese protocolo de compras que nos hacía perder 3 horas para comprar un tornillo. Ya. Teníamos otra pregunta allí y luego voy para ahí. Sí, Martín, del MBA también. Te quería consultar, ¿el inversor que puso el dinero recuperó? ¿Se fue cabreado? Se fue... No recuperó. Bueno, Pero la mayoría fue, ya te digo, la mayoría fue tiempo. Lo que puso él fue sobre todo tiempo y contactos. Sí, o sea, invirtió porque el plan de negocio entero lo hizo él de cabo a rabo, todo. un ya. montón de cosas. Pero siendo un experto parece que no acertó. No estoy hablando mal de él ni mucho menos. Pero parece que no es tan fácil. Es No como es- decir, porque iba a decir, oye, es que os lanzasteis como a crear una empresa así a lo loco, pero con esta persona era todo menos a lo loco. Exacto. Ya. Sí, o sea, a pesar de que todo esté, lo que he dicho, ¿no? Te ponen la empresa ya funcionando, es difícil también Ya. que... Pero que sí. ¿y él no estaba en contra de esos gastos de producto o le convencisteis de que había que utilizar Kevlar? Claro, no había otra forma entonces. O Ya, sea, la forma que estaba en nuestra cabeza no era la ya. única forma, era eso, maderita pegada. Le convencisteis, vamos. Yo creo que no hizo falta, porque también la otra Se fió de alternativa, vosotros. ahí no había impresión 3D, por ejemplo, Ya. todavía, era muy precaria. Sí. Bueno, igual es lo que decías también de la época, por lo que decías que a lo mejor ahora la tecnología no lo permitía, tú decías que el halcón se podría haber hecho mucho más barato. En aquella época se podría haber hecho mucho más barato. Con los ojos de ahora sí, Vale. con mis Con la conocimientos de experiencia. entonces, Vale. Él se fió de vuestro conocimiento. claro. Ya entiendo. Tampoco había otros aviones que volaran que no Tranquilo. fueran de composite o madera, ¿no? Ya, Madera ya, no ya. podía ser porque duraban 2 Sí, días. sí. Se fió de los tecnólogos. Los tecnólogos son en general, cogen las palas de dinero y las meten en la estufa. Tenemos una pregunta ahí detrás. Humberto, también del MBA. ¿Qué tanta influencia tienes al día de hoy en el producto? O sea, porque entiendo que lo vendieron, pero hablas de la empresa en pasado. Claro, yo de esa empresa me fui. ¿Tienes ahorita influencia en el producto? Cero. Ese no. En ese no. De hecho, lo que sí he hecho, me han contratado para hacer otro muy parecido. Así a lo largo de mi carrera y ha sido súper divertido porque todas las cosas que tenía en la cabeza de hacer para las implementé, ¿no? De mejoras y todo esto. Ya. Bueno, no os fiéis de la gente de tecnología. Jesús, por cierto, se ha presentado antes así, pero si participáis alguno, sé que algunos lo vais a hacer en el programa de emprendimiento de la universidad, tú le recordarás, Jesús es inversor, empresario, es decir, es un embajador del programa también, es una persona con muchísima experiencia. Quieres un comentario que estoy y hay algunas cosas que creo, como una no te va a estar ahí, pero que yo creo que se está haciendo o se está introduciendo una cierta confusión, en mi opinión. Entonces, quiero hacer un comentario en cuanto a decir, el proyecto tuyo, que ya me he acordado, que efectivamente cuando era ese contacto, efectivamente lo del pájaro, ya me acordé,
Antonio Manzanera, entonces ya me he ido acordando. Digo, me habéis puesto Antonio Manzanera, amigo mío. Entonces, te vas a ser el inversor, pero si este señor es profesional, no lo hizo bien. Yo creo que hay algunas cosas que estamos mezclando. Creo que es muy importante. Y voy a decir algo que creo que por lo menos para... Yo creo que como parece que te vas a alargar un poquito, te voy a dejar el micro. No, oye, muy rápido. Es para los online, no es por mí. Tú cógelo en la mano. Nos corrijas o nos confirmes. En cuanto al proyecto de Cotáctil, insisto, que ya me he ido acordando, entonces me he ido de toda esta historia. Y Antonio Manzanero, por supuesto que es muy bueno, y por supuesto que estos señores les ayuda un montón. Y si no hubiera sido para Antonio, no hubiera sido capaces de presentar una cosa, lo has dicho, pero creo que no ha quedado claro. Es decir, ¿verdad? Algo digno para que los chicos de NISA digan, esto tiene buena pinta, esto puede tener futuro, y vamos a poner pasta. Exacto. Pasta que, como tú muy bien dices, la mayoría no la devuelve. Entonces tú has sido muy honrado, la has devuelto y yo le por pisa. Y en ISA estará muy contento si te seguirán dejando. Pero por supuesto que Antonio hizo aportaciones importantes. Y tú lo has dicho, pero creo que no ha quedado claro, de que Antonio además os ayudó en esto y os ayudó probablemente a montar toda la documentación del resto, que es bastante extensa para NISA, y quizá incluso os hubiera podido ayudar si hubiera habido inversores de verdad, de los que ponen pasto a cambio de nada, pero poquito. Ahora te cuento. No, por lo que esto yo creo que es importante diferenciar, o sea, porque cuando hay alguien la pregunta y el inversor recuperó o no recuperó, eso es. Entonces, creo que ha quedado confuso de si hay alguien que os ayuda y a cambio de que no le puedes pagar porque no tienes dinero, dice, oye, te doy un poquito de equity, y el resto que sí que pone dinero y que efectivamente son los que cuando tú haces una venta recuperas. Exacto. Y el tema de la venta, también decir que vuestra venta fue una venta singular en cuanto a que te han comprado conocimiento, te han pagado unos sueldos durante esos 2 años y luego al final, pues claro, tú ya poco tienes que ver con esto. ¿No? Es decir, y yo creo que es un poco dejar esto claro para ver la ruptura. Y por eso un poco mi pregunta de antes es, oye, y en cualquier caso os ha ido bien. Claro. Eso. Vale. A ver, sí, quiero decir una cosa porque se me ha olvidado de toda... A ver qué alusiones más vuelves a hacer con de los inversores. Porque, vamos, venga. Se me ha olvidado comentar antes que sí tuvimos una oferta bastante buena de Caixa Capital Risk y nos ofreció entrar en el accionariado. Para que crezcan y ellos... Eso es, sí. Y nos ofrecieron 100 y pico mil euros en la época, que estaba muy bien. ¿Por cuánto equity? Demasiado para nosotros, no me acuerdo cuánto era, pero nosotros ya pensando en futuro no nos vamos a poder diluir más. Y Antonio... ¿100 cuánto? No lo sé, no sé, 100 y algo, no sé. Por ahí. Para nosotros era demasiado. Nosotros echamos cuentas y dijimos, y Antonio no se metió en absoluto, decía que era decisión nuestra, nos dijo, pero si decís que no, alucino de vuestra seguridad. Y dijimos que no porque nos parecía como demasiado para lo que pensábamos que valía la empresa. Así que sí, tuvimos esa oportunidad y nos la cogimos. Que en el fondo valía poco, porque al final acabasteis cerrándola. ¿Teníamos otras? Sí. Sí. Soy Alfredo, también soy de Campus, y mi pregunta va más, ¿cómo hiciste para que te tomaran más en serio teniendo la edad de 24 años, consciente que al final de cuentas es mayor? Y es un poco difícil entrar en ese mundo siendo tan joven. ¿Y cómo pudiste darte, no sé, a respetar, por así decirlo, porque la gente realmente trata de un poco diferente a la gente menor? Sí, pues yo creo que salió en la anterior sesión, los inversores saben cuando tú estás implicado al 100%, y una forma de saberlo es que tu trabajo es ese y que ya has invertido tú algo, ¿no? Aunque solamente sea un año de tu vida. Yo creo que esa es el compromiso. La forma, el compromiso. Sí. Y el compromiso yo creo que se huele cuando ven que es tu pasión, que toda tu vida está girando en torno a eso, ¿no? Yeah. Por eso lo que salió en la sesión anterior, gente que hablaba de tiempo parcial, de hecho yo tengo conocidos que están intentando montar algo así es prácticamente imposible levantar dinero porque si no le estás poniendo tú todo, tanto tu trabajo como arriesgando dinero, un inversor no entra. Entonces con eso es suficiente, pero también visto desde fuera, pues qué ingenuidad, ¿no? En 2 chavales de 25 años pensar que lo van a conseguir. Es verdad que conseguisteis también apoyos, o sea que en el fondo la historia cambia un poco. Es verdad que apoyos y parece que el equipo encaja y luego no es difícil controlar las fugas de dinero, controlar la tesorería, o sea que en el fondo yo creo que hasta tuvisteis buena fortuna. Es decir, lo normal es que hubieseis cerrado la empresa
y que os hubieseis puesto a buscar trabajo. Sí, o sea, he tenido la suerte de que los productos que hacemos en todas mis empresas acaban gustando de una forma o de otra, Ya. tienen esa utilidad y no es un producto que acaba en un cajón, ¿no? Bueno, vamos a dar un salto, pero antes teníamos ahí otra pregunta. Sí, quería preguntar, ¿qué es lo que hizo que Antonio se fijara en vosotros cuando estabais desarrollando el producto? ¿Cómo se lo vendisteis o cómo? Yo creo que se lo sigue. Una conversación con él? Creo que a fecha de hoy se lo sigue preguntando. Y luego quería preguntar también, ¿qué habilidad o qué conocimiento adquiristeis de Antonio que os hizo pues, seguir mejorando o dar el paso que fue lo fundamental que hicisteis? Gracias a esto he podido desarrollar el producto mejor o... Bueno, de producto igual no, porque de tecnología no sabía, pero a mí la pregunta me parece muy relevante. Sí, es decir, algo aprenderíais de... Lo primero que se fijó en nosotros en una entrega de premios de Actúo PM. Yo creo que habló con nosotros, nos caló y vio que Y- nos estamos dejando la vida en el producto y que tenía sentido. Y luego aprendimos de él toda la parte que nos faltaba de analizar el mercado, de cómo se hace un plan de negocio, de toda la parte de la importancia que era todo lo que no teníamos, ¿no? Del networking, del contrato con el puerto de Vigo. O sea, la mayoría de contactos con empresas salieron a través de la red de Antonio. Ujú. ¿Y lo hizo a cambio de un beneficio o simplemente vio vuestro potencial y dijo que quería ayudar para...? No, no, él fue socio, él se llevó Se parte de quedó la un empresa. O sea, porcentaje de fuimos la al empresa. notario con él y se quedó un porcentaje de la empresa. ¿De dinero no entiendo? ¿O también de acciones? No, de acciones. O sea, Sin poner dinero. él Sin entró poner dinero. en la empresa a cambio de cumplir con determinados hitos para la empresa. Pues el ENISA era uno de ellos, no me acuerdo cuáles, conseguir clientes. Entonces, según se iban alcanzando esos hitos, él iba adquiriendo porcentaje de la empresa hasta el que habíamos acordado. Muy bien. Vale, entonces llegáis a esta gran empresa y ¿cuánto duráis en esta empresa? En esa empresa estamos muy poquito tiempo. O sea, acabamos como muy cansados muy pronto de no tener libertad y de que la gente que tomaba las decisiones para Pero os nosotros... pagaban, ¿no? Os Sí, pagaban. claro que nos pagaban. Que llevabais ya un tiempo sin ganar dinero, Claro. o sea que Sí. eso os molaría, que os pagaran. Sí, estaba bien. Pero esto, en esa empresa no estábamos contentos por cómo se desarrollaban las cosas y surgió una oportunidad surgió el cliente antes que la idea en la siguiente empresa de hacer mantenimiento para un avión no tripulado que tenía el ejército español. Y se juntaron dos cosas así, dos necesidades a la vez, junto con, como en las películas, un amigo que tenía un garaje y se acababa de quedar en paro, le propusimos hacer estas cosas, o sea, dar estos servicios, y ahí fue como nació Trim Composites, que es una empresa que ahora mismo sigue funcionando. Y para mí fue la empresa como que menos ilusión me hacía, porque no era un producto que había salido de mi cabeza, pero ha sido la empresa más rentable de las que he montado, porque existía la necesidad desde el minuto uno. Nosotros teníamos la capacidad de resolver el problema y facturamos desde el minuto uno. Y ha sido una empresa que sin inversión externa, solamente a base de lo que los clientes pagaban, ha salido adelante y ahora es un empresa. Vale, ¿qué es lo que hace Trim Composites? ¿Lo creaste nuevamente Samuel y tú? O... Samuel, yo y Carlos, un amigo mío que, Vale. que era autónomo, tenía un garaje, o sea, era la pieza que nos faltaba. Trim Composites hace materiales compuestos para aeronaves no tripuladas. ¿Pero qué conocimiento teníais de eso? Todo porque habíamos hecho el pájaro a base de probar. Compuesto, claro. O sea, por un lado, la Asociación del Aeromodelismo, por otro lado, éramos aeromodelistas desde antes, el pájaro lo habíamos construido en Composites y éramos unos frikis, veíamos vídeos de cómo se hacía, hacíamos probetas en aeronáuticos, pues había muchos profesores que nos pasaban muestras, nosotros a ellos, hacíamos moldes con la impresora 3D que había ahí, que era en aquel entonces de las pocas de España. Entonces ahí aprendimos a hacer materiales compuestos y sabíamos reparar materiales compuestos y sabíamos construir materiales compuestos, y era una necesidad que había en España en aquel momento. Ya, qué curioso. Sí. Pero bueno, genial, ¿eh? Al final es pues como prueba y error. Sí, al final ahí fueron los clientes los que tiraron de nosotros y vimos que se podía montar una empresa. Es curioso que, voy ahora contigo, es curioso que de todas maneras digas, empezamos esta empresa, os fuisteis de algo que os gustaba
aunque es verdad que no teníais autonomía en la otra empresa, empezasteis algo en lo que no teníais mucho conocimiento y sin embargo fue muy bien Ujú. porque había demanda desde el principio. Exacto. ¿Cuál es la, cuál Sí, es sí, la razón? la demanda del cliente. O sea, ahí había un cliente que tenía un problema muy grande, pagaban muy bien, había buenos márgenes. Pero no erais investigadores, no erais, que teníais experiencia. Claro, pero Dice, nosotros sabíamos fabricar materiales compuestos, sabíamos reparar, porque cada vez que se rompía un vale, avión, claro. lo reparabas, Cada que se rompía el sabíamos hacer halcón, moldes, entonces ya, lo sabíamos hacer todo en ese sentido. vale. Y muy importante, había márgenes muy grandes, márgenes que nos permitían crecer desde el principio. O sea, la infraestructura que necesitábamos era muy pequeña, un garaje. Con uno de los primeros pedidos pasamos de garaje a local. Increíble. Siguiente, compramos horno, en vez de ser un horno hecho con... ¿Qué con consideras corcho. tú un buen margen? Buen margen. Sé que no es una respuesta universal, pero para tener... Hombre, por encima del 50% de ahí. Tenéis más del 50%, sí. En Ecotactical el margen era mínimo o incluso pérdidas. Claro. Muy bien. Bueno, gente que dice que es más importante el margen que el precio. En vuestro caso en Trim parece que eso dio como mucha gasolina a la empresa. Claro, pero también lo tiene que admitir el mercado, no, el precio no depende de ti. Ya. Es curioso, luego quiero incidir un poquito en eso. Ignacio. Sobre el tercer socio que sumo, además del garaje y estar en palo, tenías habilidades que veían realmente. No. Era amiguete. No, era la pieza que faltaba. Tenía muchas ganas, era electricista, pero era autónomo, entonces permitía empezar a facturar sin tener que montar una sociedad, gestoría y todo esto. Tenía el garaje, era amigo, nos llevamos bien y salió muy bien. Después él salió porque su profesión era otra y fue como casi orgánico, ¿no? Él no quería dedicarse a eso toda la vida. Entonces a él le sirvió, a nosotros también y sigue siendo mi amigo. ¿Y esa salida que le compraron equity? Claro, ahí entró otra empresa más grande, no recuerdo muy bien por cuánto, entró al capital de Trim Composites y le compraron su parte, que tenía un 10% o algo parecido. Sí, una aventura. No. ¿Tenía un 10% de ustedes? Mitad y mitad, el otro 90%. 45%. Guillermo Angónez, yo dejado de la UVM de materiales y estoy dando mis primeros pasos de inversión en startups. Con ese margen del 50%, ¿dónde está la competencia? ¿Tenéis el monopolio? Tenemos el monopolio. ¿En composites? ¿Cómo hicisteis eso? No teníamos quizá había un nicho en el que las empresas grandes tipo Carburés o cosas gordas no se metían a reparar no, es que además con Airbus ya se van los márgenes. O sea, una pieza que nosotros cobráramos a 1.000 euros, que era una locura, en Airbus eran 12.000, porque sus procesos están hiper certificados y nuestro cliente no necesitaba esa certificación. Y Airbus, aunque no quiera, lo tiene que hacer así. No le puedes decir, lamínalo de cualquier manera. No, lo lamino con mi fibra, que está certificada ya de origen. O sea, son mercados diferentes, ¿no? Entonces había ese nicho. Ya. Lo único es que parece, visto desde fuera, parece como que vamos a hacer las cosas mal, pero nos va a salir bien. La oportunidad tendréis que ver clara, porque estos clientes parece que estaban como desesperados, entiendo yo. Si tiraban de vosotros, es como que estaban deseando pagar. Digo, parece, por lo que claro, cuentan. tenían aviones que no volaban y tenían que comprar aviones nuevos. Nosotros les damos la alternativa de todos los Te lo aviones arreglamos que tienes todo. Aquí, te los arreglamos por una fracción de lo que cuesta el avión nuevo. Entonces, claro. Eran aviones tripulados, entiendo. No, eran también nuevos. Un avión tripulado no lo podíamos reparar. Vale, entiendo. También es cierto que lo que hablamos del monopolio es porque en mercados, para empresas importantes, este mercado era muy pequeño. Claro. Sí, exacto. No entramos ahí porque no nos interesa. Claro. Vale. ¿Cuándo visteis realmente es decir, es lo que os digo, yo es que me odiaría si al final pensáramos que, jolín, esta gente les ha ido bien por pura casualidad y yo no me lo creo. Es decir, hay que tener las ganas, hay que dejar un trabajo, hay que dejar un sector que domináis. Seguro que en esa empresa, además, en la empresa que compró Ecotactical, estabais bien valorados. Tomar la decisión de largaros, eso, estáis un poquito locos, que podría ser, de forma, por supuesto, respetuosa, estáis un poquito locos,
o la oportunidad la visteis demasiado clara? Como todas las cosas, se dieron varios factores. El factor número uno por el que la gente deja un trabajo no suele ser el dinero, es el jefe, es que no está a gusto, ¿no? Sobre Eso es todo verdad. con la política de la empresa, eso nos pasaba casi desde el minuto uno. Vale. Tampoco queríamos quedarnos económicamente mal, entonces cuando hubo suficiente volumen para podernos pagar los sueldos, decidimos de forma escalonada salirnos de una empresa y meternos en la otra. Ya. Entonces, de hecho fue un proyecto... O sea, que lo estuvisteis compatibilizando un tiempo. Sí, hubo un tiempo de compatibilización y luego yo dije, si sale este proyecto, si nos aprueban este proyecto, que además era de diseño, no tenía del todo que ver con el mantenimiento, pues hay para pagarme a mí el sueldo de sobra, me salgo. Salió el proyecto, yo me salí. Y Samuel, algo similar. Samuel vino con otro cliente con el que había hablado, que también justificaba el poder asumir su sueldo y se vino después. Ya. Me resulta curioso, ¿eh? Te voy a recordar que el título que tenemos de la sesión de hoy es Lo que nadie te cuenta. No sé si esto que nos estás diciendo de lo que nadie te cuenta es que fuimos muy afortunados, pero te lo voy a recordar, ¿eh? Que necesitamos esas cosas de lo que nadie te cuenta en la creación sí, la verdad es que nos hemos ido con las preguntas. En la creación de startup. No, me parece súper interesante, porque además es que es una historia como muy real, es decir, nada, cero postureo y te lo agradezco, ¿eh? Pero bueno, dejasteis esa empresa que podría haber sido un cliente de vuestra futura empresa también. Sí, de hecho durante un tiempo lo fue. O sea que no os fuisteis mal. Nos fuimos mal. Porque no, os fuisteis mal, sí. Vale. Sí. Vale. Y no les gustó. Eso, no les gustó que os fuerais, que crearais esa empresa y esa relación no la habéis recuperado. No. Vale. ¿Se podría haber salvado la relación? Visto ahora con retrospectiva, que es lo que nos decía alguien aquí. Es decir, jolín, este tipo de ideas, Jacob decía, este tipo de ideas parece que son como muy, las ves como muy claras una vez que ha pasado la historia, pero entiendo que en el momento presente no lo era. ¿Podríais haber hecho algo para salvar esa relación con un potencial cliente? Sí, seguramente. Sí. Ahora mismo si hubiesen despedido a vuestro jefe, a lo mejor. A lo mejor. Ya. Además sucede algo, bueno, una de las cosas que se aprende, ¿no? Sucede algo cuando te vas de un sitio que te quieres ir bien, pero hay veces que es difícil, ¿no? Pero no cuentas la realidad. Y eso, el haber estado como trabajador y el luego haber tenido gente trabajando me ha ayudado a saber a detectar cuando la persona está a gusto, ¿no? Que es muy importante. Y a que te den feedback real de cuando se van, de por qué se van, porque casi ninguno lo damos, porque siempre nos queremos dejar la puerta abierta por si acaso. Pero es curioso, pero se aprende más de los malos jefes. Sí. Sobre todo cómo no ser, ¿no? Con el futuro. Tú ahora tienes equipo, entiendo. Sí. ¿Cuánta gente sois en la nueva empresa? Somos 4 años. Bueno, ahora llegamos a ese punto. Vale. Entonces, String Composites empieza a crecer, no lo sé. Tenéis ese conocimiento de desarrollar composites. A mí no me lo imagino que sea como tan evidente, ¿eh? Pero entiendo que era parte de lo que habéis experimentado, probado casi desde el club de aeromodelismo, ¿vale? Y la empresa empieza a crecer. ¿Sí? ¿Cómo se fue el socio del 10%? Porque yo me habría quedado. No, no era su mundo. Entonces ya, pero era su 10%. Se lo compramos, o sea, se lo compró el otro socio que entró y él quería irse a montar su cosa de electricidad. Vale. Y el dinero le encajó y ya está. Muy bien. ¿Qué pasó entonces con la llegada de este nuevo socio? Este socio era Prototech. Era una empresa. Era un socio industrial muy grande, se dedicaba a hacer prototipos para automoción. ¿Cómo les conocisteis? Porque eran los que nos hacían los moldes a nosotros. ¿Son españoles también? Son españoles. Sí. O sea, son españoles, tuvieron sede en Alemania, o volvieron. Vale. Y ayudaron, no sé si con capital y también con parte industrial. O sea, era un socio industrial muy potente porque de un día para otro nos podía hacer un molde para reparar, para producto nuevo, para lo que fuera, ¿no? Vale. Y siendo un socio industrial, ¿os pidió algún tipo de colaboración? Es decir, el acuerdo incluía, no sé, tenéis que utilizar, no era solo financiero, entiendo. No, todos los moldes nos los hacían ellos. Y además pero influyó en vuestros procesos o cambiasteis cosas y os volvisteis más profesionales.
Influyó, ¿no? Ellos estaban en Valencia, nosotros Ajá. estábamos en Madrid, nos llegaban las cosas hechas por ellos. No, no influyó mucho. No se metieron, tuvimos la suerte de que no se metieron demasiado. Vieron la oportunidad, por lo Ujú. que fuera, vieron que eso iba a escalar, como posteriormente pasó, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí. ¿Cómo conseguís los clientes? Pues yo creo que web, un poco de Samuel se movía bastante bien. Samuel tiene una rama mucho más comercial que yo. Ujú. Y bueno, la verdad es que el mundo de los aviones no tripulados es muy pequeño y las empresas nos Os conocemos conocéis todos. todos. Claro. Pero hay una feria profesional de aviones no tripulados. Hay ferias de defensa, hay ferias, ahora sí hay ferias de drones, pero son un poco más de juguetes, pero realmente que hicieran aviones no tripulados, pues sobre todo hace 10 años, muy poquitas. Conoces a tus clientes a base de trabajar Eso. y desarrollar proyectos. Mm. ¿Qué pasa entonces con Trin Composites? Trin Composites sigue, pero yo decido irme. Ujú. Por ¿El un resto lado, de socios se ha quedado? ahora mismo es de Samuel, 100%. Vale. Salió Prototest porque Prototest tuvo sus propios problemas. Creo que cerraron y han vuelto a abrir, algo así. Ujú. Y Samuel se ha quedado con el 100% de la empresa. Y yo salí por, bueno, Financieramente parece que Samuel ha acertado, ¿no? sí. O sea, Ujú. va muy bien y colaboro con él. De hecho, le veo casi todos los días. O sea, Vale. bastante bien. Una empresa grande, solvente, muy buena. Muy bien. ¿Y te arrepientes de haberte ido? No, para nada. O sea, Cuéntanos por qué. ¿Cuál fue tu proceso de...? bueno, como he comentado antes, el asociarte es casi como casarte y no veíamos las cosas igual, no, bueno, no estábamos muy alineados, sobre todo en la parte de riesgo, ¿no? Él era inversión antes de clientes y yo decía, bueno, o sea, primero los clientes, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Los clientes primero te tienen que estar pidiendo, ¿no? Tienes que estar con el agua al cuello y luego ya compras la máquina. Yo no veía eso, llegó el momento en el que había o él necesitaba pedir dinero con Ajá. aval personal, yo no estaba de acuerdo y yo no quise frenarle. Entonces yo dije, mira, yo aquí me Vale. salgo. No le gustó mucho en aquel momento, claro, Bueno, le estaba dejando solo, pero yo no podía seguir, no creía en ello, ¿no? Y luego, por otro lado, había muy pocos proyectos de desarrollo, que es lo que a mí me gusta. Había puntualmente, ayudamos con ingeniería a empresas a desarrollar algún avión, pero eran partes y bueno, no me por gustaba. lo que sea, no estabas disfrutando. Exacto. Esa Vale. es la clave. Lo que me mueve, ¿no? El disfrutar. Ujú. El Bueno, disfrutar y por lo que sigo haciendo empresas en vez de trabajar para bueno, otros. yo creo que es un vector de empuje importante, el estar al 300% motivado. Voy a volver ahora a Trin Composites, pero tenemos una pregunta allí y luego voy contigo. Hace un momento mencionaste un poco de esto que habías aprendido de estas empresas con las que ustedes, pues, bueno, sus primeros clientes que habían aprendido mucho sobre recursos humanos y pasaron de ser un equipo bien pequeño a lo que mencionas ahora en Team Composites, de que tenían quizás más trabajadores. Y quería consultarte, pues, qué cosas has aprendido, qué cosas me recomiendas en cuanto al manejo de los recursos humanos. Objetos que se te hayan presentado en diarios. ¿Has tenido que despedir a gente? Sí. ¿Has tenido que despedir a gente? Además muy feo. O sea, muy feo, muy difícil, Bueno. ¿no? ¿Cómo se gestiona bien un equipo que además es básicamente el activo que tienes? Porque no teníais grandes patrimonios, no teníais mucha tesorería. Claro, tu pregunta va enfocada a startups o a... Yo diría que sí. Al camino, porque cuando tú habías montado el Botanica, pues era un equipo muy pequeño, pero ya con el inicio, ¿no? Pero ya con grupos más ya un poco más grande. ¿Cómo has manejado esa transición? ¿Qué retos has tenido en ambas? Yo creo que el mayor reto es que compartir propósito hacer que ellos compartan propósito contigo, ¿no? Acuérdate que me tienes que empezar a decir lo que nadie te cuenta, ¿eh? Entre las comillas, ¿vale? Esto de con propósito, tener la misma visión, me encanta, es muy bonito, ¿vale? Pero en algún momento me tienes que empezar a dar pinceladas de eso, ¿vale? Entonces, si tú eres una startup, no puedes ofrecer muchísimo dinero y tampoco puedes ofrecer muchísima seguridad,
la gente que trabaja contigo tiene que creer en el proyecto tanto como tú. Esa sería como la forma en la que gestionas que el talento te acompañe. Luego está parte de, ya no en Trim Composites, sino en el resto de empresas, de ofrecerles stock options, que son como acciones sin entrar directamente, ¿no? Beneficios o phantom shares. Y bueno, el mayor reto es este, que se quieran quedar, que crean en el proyecto y que no estén ahí por necesidad y se vayan a ir después. Y luego para mí en lo personal, aprender a delegar. Lo que nadie te cuenta es que no vienes de casa sabiendo un montón de cosas. Y hay un montón de tipo de emprendedores. En mi caso yo no sabía o no sé delegar, y cuando tienes equipo es precisamente para delegar y confiar en ellos. Eso ha sido uno de mis mayores retos. Bueno, voy antes aquí. Ángel, ¿ibas a decir algo, Ángela? ¿No? Sin embargo, ¿qué cosas feas te has encontrado en la gestión de equipo? Y ahora voy contigo, luego voy para allá. Sí, una vez tuve que despedir a No digamos nombres, una persona, no hay problema. a ver si nos van a poner una demanda. Yo así no. Y tratando de hacerlo como lo mejor posible, pues le ofrecimos le dimos como lo máximo. Se enfadó muchísimo porque tenía que firmar en la carta como que había sido un despido improcedente, ¿no? El despido Ajá. era improcedente y ella tenía que firmar que no había trabajado bien, y me costó muchísimo, fue un conflicto muy grande, porque además era amiga, que entendiera que eso era la forma en la que más se iba a llevar, que no había otra forma de despedir en la que ella fuera a salir más beneficiada. Fue difícil y fue Ya. como... Estaba dolida, no se Sí. esperaba a lo mejor el despido. ¿Por qué la contrataste? Porque lo necesitábamos para la empresa, ¿Y cómo evaluaste luego su rendimiento? Bueno, realmente esto que hablamos de implicación, ¿no? De que sintiera el proyecto como suyo, no sucedió, porque ella tenía otros proyectos en mente, ¿no? Vale. El foco es súper importante. Entonces, si tú no estás enfocado al 100% en lo que estás haciendo, no va a funcionar, y ella, su foco no estaba en la empresa, estaba en otra parte. Vale, habrás perdido a tu amiga, entiendo. No, conseguí, o sea, luego me pidió perdón porque ya lo hablaría con su abogado, lo que fuera, y le diría, pero a ver, ¿qué te está ofreciendo lo mejor Pues que te puedo ofrecer, ¿no? Al final va a ser lo que nadie te cuenta, porque te pasan cosas que no le ocurre a nadie. Así que vamos aquí con la pregunta. Soy San Paulo, de Universidades, y quería preguntar cómo ha hecho la negociación para el segundo exit. Negociación para el segundo exit. Cuando le dices a Samuel que te quieres ir, entiendo que estamos hablando de Trim, le dices a Samuel que te quieres ir, ¿negociaste? Sí, pero no, fue bastante fácil. Yo no pedí mucho, la empresa en aquel momento tampoco era demasiado grande, llegamos al acuerdo rápido. O sea, no sé. La parte de negociación la he aprendido un poco más después, para negociar con clientes. ¿Perdiste dinero en tu salida en Trim? No. ¿No? No lo piensas, digo, ahora has visto a... No. En aquel momento yo creo que recibí lo que valía en ese momento. Por supuesto tenía mucho potencial, pero tanto podía salir bien como podía salir mal. Yo salí contento. No sé si... Sí, Pablo. ¿Ha hecho como valuation? ¿Cómo he llegado a la cifra? ¿Cómo llegasteis a la cifra? Vale. ¿Puede ser como un valuation? Fue muy fácil porque para mí lo que estaba haciendo él era como, o sea, pensaba que podía salir muy mal, entonces para mí la empresa valía muy poco y para él la empresa valía muchísimo. Entonces llegamos a un acuerdo muy, muy rápido. Ya. Lo que yo le ofrecí le pareció magnífico, y lo que yo ofrecí, o sea, no me lo discutió, entonces fue genial. Es lo típico, ¿me darías 20.000? Por supuesto, debería haber pedido 40.000. Ya. Claro. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. Quiero aprender sobre cómo funciona la empresa y en qué momento, porque comentaste que al principio este tercero, con el 10%, salía porque también era autónomo y ya empezaron a facturar por ahí. Entonces entiendo que empezaron a trabajar así, sin que realmente haya un contrato o algo que diga, bueno, tú tienes el 10%, nosotros 50%. El estatuto. Hubo un pacto de socios antes y luego ya fuimos al notario.
Se habló antes, empezaron a controlar y después en un momento dijeron, bueno, vamos a... Sí, sí. Yo creo que lo que le sorprende a Ignacio, que era lo que hablábamos ahí, es que en el fondo el socio del 10% era un socio instrumental. Ujú. Es decir, Sí, y pero ya tú está. dices de qué forma lo articulamos, ¿no? Claro, y si no hubo ningún conflicto en ningún momento, porque No, si te digo yo que le ocurren cosas que no le ocurre a nadie. O No, sea, no, conflictos con socios he tenido y... menos mal, ¿vale? Pero aquí no. antes de empezar se habló y dijeron, bueno, tú tienes el 10%, son 45 y bueno, Sí, exacto. no fue clarísimo. Claro, pero tú imagínate, Firmaron en un papel ustedes, si él hubiera dicho, pues no, pues yo quiero más, pues Samuel y yo cogemos y montamos la empresa al lado Sin él. sin él. Entonces no, Era instrumental totalmente. no tenía sentido, o sea, estábamos todos de acuerdo con que fuera a funcionar así. y esa cifra fue, o sea, él siempre estuvo de acuerdo que era algo pasajero para él. Y... Bueno, no lo sé, no sé si pensó que iba a ser pasajero para él, pero la cifra le pareció justa porque él estaba aprendiendo. Estaba claro que él ponía el garaje y el nombre para facturar. Y tampoco estaba asumiendo riesgo. Vamos ahí. Perdona. No, porque va de la mano del él. ¿En qué momento se volvió sí. necesario constituir la empresa y dejar de facturar por él? ¿Por un tema de montos? Bueno, yo creo que pasar de autónomo a sociedad limitada es un tema fiscal principalmente. Y también lo que él dice, ¿no? Lo que teníamos puesto en un papel había que formalizarlo, ¿no? La forma de formalizar participaciones. No hubo un evento que parara decir, bueno, vamos a hacerlo, fue simplemente... No, también para ciertas empresas a las que estás facturando no es lo mismo que facturar un autónomo que facturar como empresa. Por un lado, por parte de imagen, y luego empezamos a pedir certificación, la ISO 9100, que era para vender a empresas que requerían esa certificación. Era necesario. Exacto. Era necesario. Tenemos una pregunta ahí al fondo. Una de máster de edificación. Te quería hacer la pregunta frente a los nombres que hicieron un pacto de socios, tú al tener el mismo porcentaje que tu compañero, ¿cómo tomaban esas decisiones críticas antes de llegar a ese negocio? ¿Quién desempataba? ¿Quién desempataba? Cuando ya no estaba el socio del 10%, claro. Pues... Bueno, pero es que el socio del 10% no tenía ni voz ni voto. Pero sí, tenía voto, era el que desempataba, claro. Tiraba el dado y si sale cara gana Alberto, si sale cruz gana Samuel. Claro. No, pero no había demasiadas decisiones críticas, eran un poco iban bastante sobre la marcha. O sea, llegaban los pedidos, no era una empresa tecnológica en la que hubiera que tomar ciertas decisiones estratégicas de si se hacía el producto de una forma o de otra. Y sí. O sea, que cuando empezó ya, digamos, el crecimiento, ya la decisión de invertir más, ya fue cuando... Claro, ahí yo podía haber dicho, pues tengo el mismo voto que tú y yo digo que no, tú dices que sí y bloquearlo, o lo que hice que fue irme y que él siguiera con... Pero estaba pactado, o sea, estaba... No, no tenía sentido que yo me estuviera oponiendo a que él quería meter más dinero y bueno. Y decidiste irte. Y decidirme. ¿Te volverías a meter no sé si en la última empresa tienes un socio con el mismo porcentaje, te volverías a meter con el mismo porcentaje? ¿O primarías tu porcentaje? ¿Ahora tienes la mayoría de las acciones? ¿Puede ser o no? Ahora mismo sí. Pero bueno, aquí en Actúa PM hace muchos años, seguro que os lo han dicho, que el número mejor de socios es cualquier número impar menor de 3. Y tenía mucha razón, lo que pasa es que no siempre puede ser, ¿no? Cuando no tienes dinero para pagar ciertas habilidades, pues te tienes que asociar con la gente que las tiene. Sí, si pudiera ahora mismo haría las cosas diferentes en cuanto a porcentajes. Eso... Bueno, vale. ¿Qué harías? Me refiero, estar solo, vale, de acuerdo, o tener una mayoría, pero ¿qué harías? Porque a lo mejor ahí Samuel y tú estabais equilibrados. Sí, con lo de Samuel no lo volvería a hacer igual. Pero podía haber salido mal, ¿eh? Sí, claro. Pero... Pues eso, con tu experiencia ahora, ¿qué es lo que harías? Con mi experiencia con lo de Samuel. Tu experiencia, toda la experiencia. No he pensado en eso, no te puedo dar una respuesta larga. Sé que en la última empresa no hubiera sido tan generoso con las participaciones, me hubiera quedado más, porque hubiera salido igual, ya. O sea, me hubieran dicho que sí igual y hubiera sido más fácil de gestionar. Vale. Sales de Trim Composites y no sé si fue inmediato o estuviste un tiempo de
yo qué sé, de sabático, no lo sé. Pues el mismo día que llamé a 2 amigos para decirles que me había ido, me Eso. llamaron para trabajar con ellos. Ah, Y tuve que decidir entre la empresa de Antón y SCR. ah, Y decidí SCR porque pagaba más. vale. Y en aquel momento SCR era... no sé quiénes son. SCR es sistemas de control remoto O sea, que hacen... aceptaste un trabajo en otra empresa. Eso. Vale, muy bien. O sea, segunda experiencia de empleado. Entiendo que entrarías con un puesto un poquito más elevado. Sí, Ujú. sí. Sí, ahí, claro, no entraba de empleado, De junior. entraba al departamento de UAVs y guay. Eso estuvo muy bien porque era una empresa que yo admiraba desde que había estado estudiando. Además, era una empresa también hacía muchos materiales compuestos, Ya, hacían aviones no tripulados y además editaban revistas de radiocontrol que yo compraba cuando era pequeño. mira, Entonces, para mí sí, era sí. magnífico, ¿no? ¿Cuánto Y duraste ahí? Porque es como estoy trabajando en la empresa de mis sueños no, y pongo tampoco el era... cronómetro Exacto. para alargarme. Ahí estuve un año. Joder. Es lo que digo, es como, he entrado a trabajar en Lego, la empresa de mis sueños, o en Disney, o no sé qué, y a los 3 meses os largáis. Claro, o sea, yo creo que es que si te gusta construir lo que tienes en tu cabeza, Ya. no duras mucho Pero es tiempo. curioso, ¿eh? Además, mira, Que sepas que luego cuando publiquemos este vídeo, cualquiera que se piense en algún momento en contratarte, va a decir que pasan. no, yo creo que quedan contentos con lo que desarrollo en el momento. Sí, no, eso seguro. Porque mientras estoy motivado, estoy con un proyecto, el proyecto avanza muchísimo. Te lo voy a decir para provocarte, la lealtad no es lo tuyo. Claro, no. No, lo que no me va es, para mí el trabajo me implica muchísimo tiempo de mi vida. Ajá, Y estar dedicando mi vida al sueño de otro no me ya, gusta porque digo, para el mismo trabajo podría estar dedicando al mío, ¿no? vale. Porque al final nunca son 8 horas, y menos cuando tienes cierto nivel de implicación con el proyecto. Y te va a estar ocupando la cabeza fuera del trabajo, te van a llamar o vas a llamar tú fuera del trabajo. Pues para algo que te va a ocupar toda la vida o gran parte de la vida, pues yo quiero que sea Bueno, lo que me está en mi parece, cabeza. y es una postura. Bueno, eres inconformista o económicamente te ha salido bien. Económicamente hubiera ganado, yo creo que en global hubiera ganado mucho más trabajando para otros. Ujú. Sí, hasta sí. Bueno, vale, entonces dejas SCR. Dejo SCR, ahí me contratan para hacer este avión con forma de pájaro de nuevo en otra empresa Un déjà vu, sí, que es quiere como intentarlo. Muy divertido también porque es como volver a hacer un producto con todo lo aprendido del anterior. Y ahí entro, después de eso me llaman bueno, le presento un proyecto a Carlos Poveda no sé si os suena esta empresa de taxis aéreos que se llama Crisalion, que antes se llamaba UMiles. Pues necesitan un dron, necesitan muchas cosas. un taxi aéreo. Sí, Sí. pero antes de esto necesitaban un dron de salvamento para playas, necesitaban montar una fábrica, necesitaban un montón de cosas que a mí se me daban bien. ¿Quién es Carlos Poveda? Carlos Poveda es el ex CEO de Crisalion, de la única empresa de taxis aéreos de España, y de UMiles, que es la empresa esta que ha salido en Hormiguero un montón de veces, que hace shows con drones, también graban, son de los que mejor graban cine. Tienen un 360 de drones muy Operan, potente. sí, vale. También tienen escuela de drones que la lleva además un piloto de aerolínea. Es una empresa bastante chula. Y en aquel momento yo estaba bien desarrollando este pájaro, le presento un proyecto para hacer el dron que él quería desarrollar. Ajá. Y me dice que sí, y yo voy para allá de cabeza y muy bien, muy contento, muy divertido. Pero ahí ya tenía yo la semilla del dron que quería hacer, de mi tercera empresa, que es un dron de reparto. Yo llevaba años pensando por qué nadie ha hecho un dron que vuele solo del punto A al punto B y ya está, ¿no? Que es una necesidad muy fácil de cubrir. Y eso yo lo tenía en mi cabeza mientras estaba trabajando en UMiles con los drones, haciendo un dron súper chulo de rescate que suelta chalecos salvavidas encima de una víctima cuando alguien se está ahogando. Lo desarrollé y dio la casualidad de que una de las personas a las que contraté allí era un informático, un genio, que tenía la pieza que a mí me faltaba para desarrollar el dron que volara solo, que era toda la parte de hardware y software. Y empezamos a hablar, le cuadra la idea y
no sé si aquí fue un año y medio después o 2, hablamos con Carlos, se lo contamos y le decimos que nos vamos. ¿En qué país? Sí. Sí, sí. Y ahí fue como nació la siguiente, también cometiendo un poco el mismo error de la primera, ¿no? Esto sería quizá otro lo que nadie te cuenta, ¿no? Todas las veces que puedes tropezar, porque tú tienes la hipótesis de que hay mercado y aparentemente hay mercado, ¿no? ¿Quién no va a querer un dron que reparte algo del lado Vale. A al lado B? Que esa es la empresa Linking Drones, que es donde estás, es donde estás ahora. ¿Y qué pasaba? ¿Con qué te encontraste? ¿La idea era perfecta en tu cabeza? La idea sigue siendo muy, muy buena, muy potente, pero en Europa está la barrera de la legislación. Ajá. Y bueno, uno de los errores, esta vez no fue tan grande como el principio, el liarme a hacer el producto yo solo y invertir años, pero fue un poco parecido, ¿no? Primero, hicimos el producto porque podíamos, porque era fácil para nosotros y era como muy fácil hacer un dron que vaya del punto A al punto B, sacarlo al mercado y probar. Y lo que nos dimos cuenta, esta vez más rápido y más barato, es que el mercado no está preparado en cuanto a legislación. En Europa no se puede. Y lo que pensábamos era, bueno, pero esto la gente es tan fácil usarlo que lo va a usar igual, se pueda o no. Si tú vives en un pueblo aislado y quieres una barra de pan o un medicamento de la farmacia, tienes un dron que te ha costado pues como un Roomba, ¿no? Como un robot de estos que te va al suelo, te lo puedes permitir, vale menos de 1.000 euros, ¿por qué no lo vas a mandar a por los medicamentos si todo el mundo está volando drones, aunque no sea 100% legal, ¿no? Era nuestra idea, que se fuera a extender y forzar un poco esa legislación que desde nunca mira los drones porque no han existido, a que mirara un poco que la gente lo está utilizando de verdad, ¿no? No a entrar en un aeropuerto, sino zonas remotas donde sí se puede volar, ¿por qué no van a permitir que esto vuele, ¿no? Que el propio uso fuerce ese viraje de la legislación. Esa era nuestra hipótesis. Ajá. No se cumplió porque a la gente no le importa coger el coche. Nuestra cabeza son 2.000 kilos para una barra de pan. Pues sí, 2.000 kilos para una barra de pan es lo normal, incluso en las montañas, ¿no? Y no, por ahí no pudo ser. Pero donde sí pudo ser es en zonas remotas, en países en desarrollo, que sí que lo necesitan para ayuda médica o en catástrofes. Me ha adelantado un poco, ese fue nuestro último pivotaje. Ajá. Estáis ahí ahora. Ahí. O sea, en desgracias naturales, y en lugares donde no han visto un médico nunca o para el médico son 7 horas ir, el dron tarda en ir y volver con una muestra, por ejemplo, se está utilizando en Filipinas para muestras de tuberculosis que van con un poco de saliva y el dron en 7 minutos ha ido, otros 7 minutos ha vuelto y el que lo recibe abre una compuerta y aprieta un botón, ¿no? Y vuelve. Ajá, o sea, tiene mucho ¿Eso está sentido. funcionando Eso ahora? está funcionando. Hay un documental, Flying Doctors se llama. Flying Doctors, donde se ve vuestro dron. Además es muy chulo porque se ve que utilizan el de DJI. DJI es el mayor fabricante de drones del mundo y no les sirve porque es un dron que está concebido para ser pilotado, es un dron que tiene las hélices por fuera, la doctora, que es la que gestiona la ONG, se corta y ven que el nuestro es un dron que se puede coger con la mano, que no asusta, que no requiere operador y que lo operas desde un botón. Qué curioso. ¿Cómo conseguisteis vender en Filipinas? Eso es mi socio, César, fue el que hizo todo el desarrollo de negocios. Se pasó pues un año moviéndolo, LinkedIn, contactos, bueno. Increíble. Desarrollo de negocios. Sí, sí. ¿Estáis en beneficios positivos ahora o no? No, todavía no. Ahora hemos tenido un parón muy grande porque nos hemos separado. Porque él ha salido, ha habido, bueno, lo que os decía de un matrimonio, pues un divorcio es un drama en una... Ahora se ha ido él, en vez de irte tú, ¿vale? Sí. Y ahora estoy... Pues, y le has comprado su participación. Sí, hemos llegado a un acuerdo de irse comprando poco a poco. Muy bien. Fíjate que eso es una de las cosas que yo creo que nunca se piensan. El tema de que si tú quieres seguir con una empresa, tu socio no quiere seguir con una empresa, pero te pide un dinero extraordinario. Yo he visto conflictos muy grandes. Tú no has tenido ninguno porque eres el hombre, eres el hombre zen. Estoy en mitad de uno. Estoy en mitad de uno ahora mismo. Pero bueno, por un lado, para eso están los pactos de socios, que hay que hacerlos cuando todo es muy bonito, cuando nos queremos mucho, es cuando hay que hacer los pactos de socios y poner ahí todas las cosas que no, pero esto no va a pasar. Bueno,
Ya ahora mismo con la inteligencia artificial te puedes redactar un pacto de socios Ya. bastante bueno si lo utilizas bien, pero hay muchos modelos. Poner todas las cláusulas que podáis, aunque sean ridículas, ¿no? Todas las cláusulas con las que estéis de acuerdo, todo tipo, con las de arrastre, todo este tipo, ¿no? Ajá. Y luego lo que nadie te cuenta es que poca palanca hay si un socio decide no cumplirlo, porque si estás pensando en vender el producto, no estás pensando en meterte en un juicio, ¿no? Ya. Entonces, sí, el pacto de socios es imprescindible como base. Si alguien decide incumplirlo, es muy difícil ejecutar. Ya. Ignacio. Pregunta de ignorante. ¿El salto a hacer aviones, a hacer drones, es sencillo o para ti fue tirar que hacer algo totalmente nuevo que no controlabas? O algo en... Yo aquí estoy hablando un poco de forma indistinta de los dos. Yo creo que lo que tenemos en la cabeza como un avión puede pasar a ser un dron en cuanto vuela solo, ¿no? En cuanto le pones un autopiloto. También hay gente que considera los drones los que tienen los 4 rotores, pero al final es una aeronave o a la fija o a la rotatoria con un autopiloto. Lo que a mí me gustó mucho fue pasar a que algo volara solo, ¿no? Al principio lo hacía Air Electronics, la empresa de mi amigo, que lo hacía muy bien, y luego ya había cosas súper maduras de código abierto que te permiten hacerlo bien. Entonces, a mí me gustó mucho desde el punto de vista de la ingeniería aprender a montar el autopiloto y ajustarlo yo. Vale. Hubo bastante aprendizaje Mucho. en el recorrido, no fue que tú ya tenías todo el conocimiento para hacerlo y que tenías que hacerlo sabiendo que... Claro, por ejemplo, de los composites, aunque a Aristides le parezca súper complicado, para mí fue aburrido porque ya sabía hacerlo. Lo del autopiloto ha sido un reto muy divertido porque he aprendido muchísimo. Ya. Pero no es lo más importante para montar una empresa, saber ajustar autopilotos. O sea, para los que venís de industriales, de la parte de ingeniería, lo más importante es la parte que no viene nativa, ¿no? La parte de hablar con el cliente, qué quiere el cliente de verdad. Esto es imprescindible. Y también el ser capaz de decir, bueno, igual mi producto lo tengo que tirar a la basura porque el cliente quiere otra cosa. Perdóname, si se te acaba de ir tu socio, has terminado, no hay nadie. Si se te quiere ir tu socio, se ha ido el que consigue los contratos, ¿no? Exacto. Estamos ahora, lo que te he dicho antes, mientras hablábamos, estoy ampliando equipo y estamos buscando a alguien para desarrollo de negocio, porque ahora mismo estoy yo atendiendo a los clientes que ya teníamos mientras me encargo de todo lo demás. Vale, desarrollo de negocio en todos los sitios menos en Europa. Sí, con ganas de viajar. Sudamérica, Filipinas, sí. Vale, África. vale. Muy bien. No sé si habéis visto Ojo, Europa está en nuestro plan para la siguiente ronda porque vamos a certificar el dron y vamos a poder volar en Europa, porque en Europa hay mucha demanda también para llevar muestras entre hospitales. Ya. Ahí, bueno, entra espacio aéreo regulado, Claro, yo qué sé. pero bueno, tú puedes cerrar una ruta. Sobre todo es que Europa está muy habitada. Claro. No, una cosa es dar un picotazo con el halcón a un coche, otra cosa es que le des un picotazo a alguien en la coronilla. Pero bueno, en principio vais a intentar clientes fuera, pero se te ha ido tu comercial y yo te veo muy relax. Yo soy relax, yo creo. Sí, no, doy fe de que eres relax. Mira, tenemos 2 preguntas, primero allí y luego aquí. Puedes hacer sangre, si quieres. Puedes insistir. Vale, pues vamos aquí. Vale, después de haber creado varias startups, ¿qué pasos dirías que hay que seguir para crear la startup desde la concepción de la idea hasta ya la venta con el cliente? ¿O qué pasos dirías que son los que dices, sigue estos y más o menos vas a llevar encaminado tu idea, tu proyecto? Lourdes lleva un tiempo con ganas de crear algo, ¿vale? Yo no sé si tu testimonio le va a desanimar porque es más fácil ganar la lotería que le haya pasado todo lo que le ha pasado a él, pero en el fondo yo sí reconozco que ese es el estado de mucha gente. Sí, me gustaría ser empresario. Sí, pues la verdad es que podría, y tengo como la energía, pero no estoy absolutamente seguro de tener el concepto adecuado. O sea, seguro no vas a estar nunca, pero necesitas primero el gusanillo, la gasolina, la motivación. Eso es lo más importante porque sin eso no se mueve nada. Y luego, en cuanto a los pasos que me has preguntado, te diría que lo primero valida. Hay mucha gente que dice, voy a ser emprendedor, monto la empresa, 3.000 euros, ¿cuándo? ¿Dónde? No.
montar la empresa es casi lo último. Todo lo que puedas hacer antes de constituir, valida la idea. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías tú? Yo validaría En la su idea. caso, es ¿Qué decir, quieres hacer tú? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál sería tu empresa idea? Bueno, tengo dos ideas, pero crear una para el sector de la construcción, una que mejore todo el tema de urbanización, de toda la parte de para ahorrar tiempos, entiendo. sí, tiempos, eficiencia, facilidad, porque ahora los documentos están como muy dispersos. Eso sería la más grande y luego otra. Luego tienes que hablar con Mariluz cuando termine la sesión. Lo primero hablaría con los clientes. Pero es que no la van a recibir. Sí, sí. Es estudiante. En el fondo... Igual no hace falta que sea el CEO de la empresa, ¿no? Pero trata de ir a las ferias de construcción aquí donde estén y les preguntas cuáles son sus mayores dolores. Y una cosa Pero perdona, ella parece muy joven y entiéndeme que es genial, parece muy joven. Le van a coger el currículum y... No, puede decir que es una comercial de una nueva empresa que está saliendo para facilitarle la vida a los constructores o a quien sea tu cliente y les haces una entrevista. Oye, estamos cogiendo datos de nuestros futuros usuarios y les puedes ofrecer un descuento en la siguiente, o sea, cuando salga tu aplicación a cambio de que te contesten unas preguntas. Y algo que sucede muchas veces es que te dicen que sí a todo, que te dicen que tu aplicación es súper bonita. Uno de los trucos para sacar las objeciones importantes es pedirles dinero. Es decir, bueno, ok, me han dicho que es perfecta, entonces te suscribirías a esta aplicación con un descuento especial por ser el primero o pagarías una reserva porque va a salir dentro de 2 meses. La reserva en un precio simbólico. Cuando tú les pides esa reserva, ahí están las objeciones de verdad. Ahí dicen, no, pero es que yo tengo le muchos faltaría archivos. o... Claro. Entonces, eso es lo primero, de desarrollo con el cliente, ver lo que quieren de verdad. Eso sería por el punto en el que yo empezaría. Y estar dispuesta a que te digan que tu producto no es como tú lo tienes en la cabeza, ¿no? Muy bien. Nos quedan 5 minutos, ¿vale? O sea que, pero ya casi llevamos... ¿Quieres otra luz? Sí. Sí, si tú has visto que eso es lo que tú quieres crear, está funcionando en otro país, pero de forma más básica, lo que yo ahora aquí, es posible. Traerlo aquí de la forma igual de básica. O sea, empieza por el producto mínimo viable. Lo más barato, si tu producto funciona, te lo van a quitar de las manos. O sea, si tu producto resuelve el problema, aunque funcione mal, te lo van a quitar de las manos. Si no te lo quitan de las manos, no estás cubriendo la necesidad realmente. Y si para hacerlo necesitas un equipo porque tú no sabes a lo mejor programar y eso, ¿cómo lo buscas? Eventos como este, networking Y engañar, ¿no? Bueno, no es engañar, es gente que comparta tu propósito, tu visión. O sea, saber contar bien tu visión y va a haber gente que te diga, ostras, qué buena idea. Si no hay nadie que te diga, ostras, qué buena idea, es que no es una buena idea. Yo conseguí un socio de Reino Unido, otro de Alemania y otro de Suiza, porque esto de un dron que va de un punto A a un punto B suena como una muy buena idea, ¿no? Sí, yo la verdad es que os animaría a echarle un vistazo a la página de LinkedIn Drones. Vamos a estar pendientes de si ganas dinero, es decir, te invitaremos un tiempo, a lo mejor has estado en otras 3 o 4 empresas más, pero echarle un vistazo, pues parece una mochila el dron que hacéis. Una mochila que se eleva, empieza a volar sola, pero como si fuese, de verdad, le faltan y que llega y lleva medicamentos y, sí. Bueno, me parece difícil que tu cliente está como muy lejos, pero vamos a ir cerrando preguntas. Tenemos allí y luego aquí. ¿Cuál es tu visión? Ostras, inicialmente íbamos a ser el dron de reparto el que llevaba la comida. O sea, de la empresa, pero también la tuya, porque hiciste muchas. Guau, qué pregunta, Yo quiero seguir divirtiéndome con lo que hago. Si en esta empresa, yo espero que esta empresa me siga dando la satisfacción de divertirme con los productos que creo y siga habiendo retos uno detrás de otro. Eso es como lo que me gustaría, ¿no? Y si esta empresa es súper grande y solamente hace el mismo dron del mismo color que hace lo mismo y yo no puedo aportar, pues me iré a montar otra o con otra idea. Bueno, no llegará un momento en el que digas, venga, ya me he divertido, voy a ver si empiezo a hacer dinero, que entiendo que lo estás haciendo, ¿eh? Claro. Y lo has hecho.
o sea, tiene que ser sostenible y es sostenible. O he tenido la suerte de que sea sostenible. Ujú. Entonces, bueno. Venga, vamos a ir cerrando. Pregunta trampa, que creo que estáis en ronda ahora de inversión. ¿Estáis en ronda? En un par de meses. Porque el que se haya ido un socio ha puesto las cosas muy patas arriba. Entonces, sí, en un par de meses. ¿Y no es un mal momento para empezar a negociar? Ahora, hoy sí, en un par de meses no. ¿Solo en 2 meses vas a ponerlo todo en orden? A ver, llevo ya tiempo, no Ya. se fue ayer. Evidentemente. Claro. Vale. Muy bien, chicos, pues yo creo que te voy a pedir... Vale, genial, sí, por supuesto. Que no te había visto, perdona. Y bueno, lo que veo es que a ti te mueve la motivación, ¿no? Pero si nosotros tenemos una idea de negocio, ¿cuándo nos recomiendas materializar? Es decir, ya hemos hecho todo el proceso de plan de negocio, pero lo tenemos ahí en un campo. ¿En qué momento dices esto ya está cocinado, lo puedes sacar del horno? Que no solo sea la motivación, no sé, me falta un poco cuál es el momento exacto. Sí. Tú, Profesional, ¿no? ¿Por qué lo querrías sacar del cajón? Pues porque veo que sí que puede tener éxito y al final puedo ganar dinero. Esa es tu motivación. Normalmente, para la mayoría, el dinero no es suficiente, pero si es la tuya y crees que puede, lo que le he dicho a ella, valídalo primero. Habla con clientes que te digan sí. Hay un miedo muy común que es el miedo a que te copien. No sirve para nada ese miedo. Tú lo tienes que sacar. Si tú si vives para ello, vas a ser la persona que lo vas a sacar adelante, porque es tu creación, ¿no? El que te copien va a ser muy difícil. Las empresas, cada una está con... No hay empresas que se dediquen a ver a quién copio. Cada empresa está a lo suyo y es muy difícil. Digo, por si esta puede ser una de las razones por las que no lo has sacado del cajón. Una vez que valides con el plan de negocio, valides, tenga ya no hay pero igual puedes validar antes de hacer un plan de negocio a 5 años, porque te vas a dar cuenta de que tu cliente no es A y tu cliente es B, o que tu producto tienes que pivotarlo, tienes que rehacerlo porque no es exactamente como tú lo habías pensado, ¿no? O sea, tu producto es como un equilibrio entre lo que tú sabes hacer, lo que te gusta hacer y lo que el cliente quiere. Si todo eso encaja, hay producto, pero si tú sabes hacer algo, te gusta mucho hacerlo, pues haces un pájaro para aeropuertos que los aeropuertos no quieren. Ya. A ver, yo estoy muy a favor también de pensar en ganar dinero, ¿eh? O sea, que si haces algo que te gusta y que él lo está ganando, lo ha planteado, yo os digo, un poquito zen, pero evidentemente en un sector tan concreto y con esta especialización, yo creo que estás muy bien posicionado con o sin empresa. Es decir, tú personalmente, ahora mismo Linking Drones es casi 100% Alberto Núñez. O sea, ese es el prestigio. O sea, que yo en ese aspecto también me pondría como un plazo de decir, oye, si en 1 año y medio, 2 años no estoy ganando dinero, pues vuelvo, cierro y me vuelvo a... Claro. Vale, o sea que no estás en contra. Bueno, pues nada, me parece, estamos de acuerdo. Última pregunta. Gracias, Enar. En esa última empresa, como bien lo mencionabas, digamos al principio no decías como no hay nadie que está haciendo esto, porque no lo están haciendo, eso no te causó como algo de decir no hay competencia y es una de las cosas que tienes que revisar antes de dar como un plan de negocio. Como... Sí. O sea, yo lo he dicho antes, empezamos también cometiendo el error de ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos, nos gusta y podemos. Y luego fue cuando parecía muy claro, ¿no?, que nuestra hipótesis se cumplía, porque transportar algo también no fue completamente a ciegas, vimos el tamaño de los paquetes que más se transportaban, pero sí, Perdón, que me he perdido. ¿Puedes repetir? El tema de que no hubiera competencia. Sí, exacto. No había competencia, no revisamos eso y no llegamos a hablar con los clientes al principio. Y no había competencia en drones. Claro. Se repartía de otra forma. Claro, o sea, de hecho... La competencia era... Pues sí, el transporte en de carretera. Hecho, ahí aprendí de la empresa anterior que no voy a competir con un chaval en bici porque ya está solucionado con él, ¿no? Puedo competir creía que podía competir con mover 2.000 kilos de coche en la montaña y ahora puedo competir con
con que un médico no se va a hacer 7 horas en piragua y andando para una muestra, ¿no? Ya. Una última cosa y cerramos. Os voy a pedir luego que nos... Vale, gracias, Jesús. Os voy a pedir luego que nos juntemos para hacernos una foto con Alberto, pero ¿cuál es la principal amenaza que tú ves en tu empresa? Es decir, genial que estés tan motivado, que estés tan comprometido, eres la persona ideal para montar una empresa de drones. Si alguno de vosotros en algún momento tiene una idea parecida o relacionada, le tenéis, o sea, en LinkedIn le buscáis y ya está. ¿Pero cuál es la principal amenaza que tú percibes? La competencia, China. O sea, hay empresas chinas muy potentes que pueden hacer lo que ahora mismo estamos haciendo. Tenemos la suerte de que China está vetada en ciertos países y que el mundo es muy grande. Ya. Y los chinos también son muy grandes. Sí. Bueno, no sé si nos has dejado tranquilizar, decir, sí, controla las amenazas, pero lo sabremos en unos años y sobre todo, a lo mejor ni siquiera en unos años, en unos meses. Sí te voy a pedir para cerrar que des una última recomendación para ese perfil que es el que más abunda. Vale. Aquí hay mucha gente que sería empresaria, muchísima gente, mucha gente que no lo va a ser porque no van a dar ese último paso. Hombre, yo diría que lo dierais todos los que nos quedéis con esas ganas, ¿no? Genial, que lo den, pero junto con un consejo. Sí. Dinero. Pero, a ver, tampoco sé muy bien, para todos lo del pacto de socios es evidente, no sé muy bien el nivel... Podría serlo, y si no lo es ya lo veremos, pero tenemos que dar cuál es el empujoncito para alguien indeciso. A lo mejor el empujoncito es decir, lo siento chicos, si estáis indecisos, no deis el paso. Hay muchas cosas que se me han quedado en el tintero porque me alegro de haber resuelto un montón de preguntas. Siempre se habla de las 3 Fs, de Family, Fools and Friends, que es como la gente que financia. A mí eso no me ha gustado porque yo no quiero jugar con el dinero de mi familia, ¿no? Entonces, para mí ese sería el consejo. Tomad el riesgo que podáis asumir perder. Esto me viene también de los deportes de riesgo, ¿no? Ya yo cuando voy a hacer algo veo cuál es el riesgo más gordo. Si no puedo asumirlo, pues no lo cojo. Y no seáis sed ingenuos con vuestro propio dinero, ¿no? No con el dinero de los demás. Sería ingenuos con vuestro propio dinero. Hay que ser ingenuo o quizá tener mucho ego por pensar yo voy a ser ese 10% que lo consigue. En mi caso es ingenuidad y que no me importa si sale mal, pero no me importa si sale mal porque lo que me juego es mío. En el momento en el que lo que me juegue sea de otro o de alguien que no sabe a lo que está jugando, como sería un amigo o la familia, pues ya no podría tomar ese riesgo. Muy bien. Bueno, pues Alberto, tenemos que cerrar aquí, así que muchísimas gracias por contactarnos. Le damos un aplauso, por supuesto. Os decía, le tenéis también localizado en LinkedIn para que cualquiera, porque también además va a ser futuramente un embajador del programa de emprendimiento de la UPM. Así que nada, muchas gracias, seguiremos en contacto y te voy a pedir que te pongas por ahí y que el que quiera salir a la foto os agrupéis. Venga. ¿Vale? Podéis poner de pie porque estando yo aquí, que os agrupéis, por favor. O al revés, tú ponte, ¿no? Ahí. Aquí. No, porque estoy más alto, yo desde aquí salís más. Venga. ¿Vale? Y os anuncio que nuestra siguiente sesión ya es el 9 de abril, ¿vale? Con Rodrigo del Prado, que es el fundador, uno de los fundadores de BQ, y yo creo que nos vamos a divertir bastante también con esa sesión. Poneos, juntaos, por favor, juntaos. A ti tengo que dejar en el centro. No es obligatoria la foto, así que si alguien no quiere salir, pero juntaos. Yo voy a hacer la foto. Iba a decir, puedo salir de espaldas, pero no. Venga, este teléfono, Rubén, necesito que vosotros también os acerquéis un poquito. Venga, si no, abro un poco el angular. Échate para atrás. Sí. No sé si para atrás. Una sonrisita o algo estaría bien, ¿vale? Parece que nos has contado cosas que nos han dejado un poco fríos. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias a vosotros también por la participación. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Muy bien. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué te ha parecido?
Oye, gracias por venir, ¿eh? Soy de aquí el equipo aeronáutico. El club de vuelo. ¿Ah, sí? Bueno, los cuatro seguimos creamos el simulador de vuelo del local, no sé si ya saberlo. Yo creo que no.